Comenzar a trabajar. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saluda el profesor Francisco Mendoza. Ya tenemos nuestro curso de Historia del Perú nuevamente el día de hoy. Seguimos avanzando con el periodo republicano peruano en el siglo XIX y recuerden que ya vamos como 6 clases precisamente con este periodo. Yo les mencionaba, y lo voy a terminar haciendo recordar ahora también, que tras habernos separado del dominio español, y además de eso, tras habernos separado del dominio de Simón Bolívar, ya, quien había establecido un gobierno centralizado y autoritario durante la época de la Federación de los Andes, el Perú empieza una etapa compleja, a la cual llamaremos como primer militarismo de manera general. 45 años donde los militares tuvieron el control monopólico del gobierno, porque solamente ellos tuvieron el control del Estado. Y durante dichos 45 años, recuerden que hay 2 periodos, ¿ya? O 2 etapas. La primera etapa termina siendo la etapa del caudillismo militar, ¿ya? Entre 1827 y 1845, un periodo de economía bastante débil, ¿ya? En donde los principales ingresos del Estado vienen por el tributo indígena y por el cobro de las aduanas, un periodo de gran inestabilidad política por los permanentes intentos de golpe de Estado y guerras civiles existentes, un periodo donde los caudillos militares eran los que tenían el control del gobierno. Los caudillos, recuerda, son militares que han ganado prestigio producto de su participación en la lucha de independencia y que aprovechan la debilidad de los criollos civiles y la fuerza de sus armas para poder tener y mantener el control del gobierno en sus manos, ¿ya? Ante la debilidad de los criollos, ellos eran los llamados a mantener el orden, ¿ya? En un país que, repito, tiene una situación económica débil y una situación social compleja, porque el indio sigue siendo yanacona y pagando tributo indígena y el negro sigue siendo esclavo. Entonces, ante el temor de una rebelión social, las armas se suponía que eran las que podían controlar ese estallido. Una tercera característica importante también dentro de este periodo del caudillismo termina siendo la división de la élite entre los bandos, entre el bando de los liberales y el bando de los conservadores, que van a generar ya el llamado segundo debate político nacional. Los liberales plantean una república de carácter federal, donde cada departamento sea autónomo en su administración, donde el Congreso tenga más poder que el presidente y donde exista un sistema económico de librecambismo, es decir, donde las barreras arancelarias a los impuestos a la importación sean bajos para atraer el comercio internacional, sobre todo el de Inglaterra, que es la mayor potencia del mundo. Recuerda además que quien encabeza a este bando de los liberales termina siendo la ciudad de Arequipa, productora de algodón, apoyada por Cusco y Puno, productora de lana. Quieren tener comercio con Inglaterra para vender sus materias primas a esta potencia industrial textil. Los conservadores plantean una república unitaria, ¿ya? Es decir, Lima somete a los departamentos, centralismo, más poder para el presidente sobre el Congreso, centralismo político, y además una economía proteccionista, altos impuestos o aranceles para proteger la producción local frente al comercio extranjero. Lima y Trujillo son sus principales defensores, y se va a terminar generando una disputa, recuerden, entre estos 2 bandos. Habíamos hablado de gobiernos, ahí sí en los gobiernos ya no entro con detalle, porque ya lo hemos visto antes, ¿ya? Además todas las semanas siempre empiezo con una retroalimentación. Recuerda que está el presidente Lamar, con una economía proteccionista, pero una política liberal. Está el presidente Gamarra, conservador por completo y proteccionista también. Genera conflictos con los intereses económicos de los liberales, y los liberales tienen 17 intentos de golpe de Estado en su contra y una oposición muy fuerte del Congreso. Luego llega el liberal Orbegoso, quien toma medidas librecambistas y afecta a los conservadores generando guerras civiles. Las guerras civiles se resuelven cuando el presidente de Bolivia, Santa Cruz, apoya a Orbegoso, quien le prometió establecer la unión de Perú y Bolivia a través de la Confederación bajo el mando de Santa Cruz. La Confederación, no te olvides tú, tenía como mayor objetivo convertir a la Confederación en la mayor potencia comercial del Pacífico Sur, ¿ya? Pero esto terminó afectando los intereses políticos de los conservadores peruanos y los intereses económicos de los comerciantes chilenos por la política de los puertos libres, donde se exoneraba de impuestos a las embarcaciones comerciales que vengan a dejar sus productos directamente en los puertos de la Confederación, sin pasar por otro puerto sudamericano. Eso incrementó el comercio de la Confederación, perjudicó el comercio de Valparaíso, y por eso es que los conservadores peruanos y los chilenos hicieron una alianza contra la Confederación, las campañas restauradoras, con la cual nos derrotan en la batalla de Yungay. Chile respalda al conservador Gamarra para que vuelva al poder,
quien elimina las medidas liberales, quien persigue a quien estuvo del lado de la Confederación Peruano-Boliviana, gobierno en el que se inicia la comercialización del guano a través del arrendamiento de islas, pero además de eso que muere al intentar restaurar la Confederación bajo una postura conservadora y su liderazgo. Tras la muerte de Gamarra, no se olviden, se creó un vacío en el poder, ¿ya? Hubieron varios caudillos que se sentían con el derecho de gobernar y se produce el periodo de la anarquía militar. Anarquía que resuelta por otro golpe de Estado. Pero Ramón Castilla ahora, a diferencia de los anteriores, a pesar de ser conservador, reparte poder, reparte dinero peruano y cargos de gobierno a sus amigos conservadores y a sus opositores liberales para terminar calmando las tensiones que existían. A partir de Castilla viene la prosperidad falaz, la prosperidad falaz. Recuerda, de manera general, porque estamos en esta clase, como lo puedes ver en el título, estamos en la tercera sesión de la prosperidad falaz. ¿Ya? La prosperidad falaz termina siendo el periodo en el que el Perú obtiene muchísimas ganancias producto de la venta del guano. Es la principal fuente de ingresos del Perú en la segunda mitad del siglo XIX, como te dije que venía en pregunta examen de admisión. ¿Por qué la prosperidad es falsa? ¿Ya? Uno, porque el Perú tiene mucho poder por el alto precio del guano a nivel internacional. Cuando el precio del guano cae, nuestra economía también emprende abacle. Segundo, porque las diferencias sociales se ahondan, el abismo social se hace más grande, los ricos se hacen más ricos, ligados a comercios directa o indirectamente relacionados al guano, y los pobres se hacen más pobres, ¿ya? Eh, Sobre todo porque sus salarios van a terminar siendo los mismos, aunque el precio de los productos de consumo, los de alimento o los productos de primera necesidad se incrementan, ¿ya? Eh, Tercero, porque no nos industrializamos, tuvimos la oportunidad de terminar entrando en un proceso de desarrollo tecnológico como otros países los tenían, pero no lo hicimos. Y eso terminó siendo también otro de nuestros graves puntos débiles que tuvimos para este periodo. Bueno, recuerda también otras cosas sobre la prosperidad falaz. Recuerda que se produce un fuerte proceso inmigratorio. Pero recuerda, y te decía la vez pasada, que no es porque la población de otros países quisieron venir al Perú, sino que el Estado peruano comenzó a hacer acuerdos con otros países para traer gente hacia el Perú. El Perú es un país grande y lo sigue siendo. Geográficamente hablando, es un país grande que no tiene mucha población. Eso como que no, si somos 31 millones de pobladores. Sí, pero en realidad son muy pocos, ¿ya? España, con la tercera parte de nuestro territorio, tiene casi 40 millones de pobladores, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un territorio vasto, pero con poca población. Y en esa época peor todavía, ¿ya? Peor. Entonces, para terminar explotando más recursos, se necesitaba más gente. Es por eso que se van a terminar estableciendo, por ejemplo, medidas sanitarias, ya medidas sanitarias para poder evitar epidemias y la gente se muera y pueda tener más hijos. Pero la otra forma era traer migrantes. En el caso de los chinos, recuerden ustedes, los chinos van a terminar llegando como obreros asalariados con contratos, pero recuerden que ese contrato se llamaba enganche, pero recuerdes tú, en ese contrato, si tú tenías una deuda al culminar ya tu periodo laboral, te tenías que ir a trabajar hasta que termine. Ellos vinieron inicialmente para poder explotar el guano de las islas, pero principalmente van a servir como reemplazo de la población afrodescendiente o negra en la producción o extracción de caña de azúcar en las haciendas de la costa norte, como ha sido todo un examen. Lo otro a tomar en consideración es que también van a terminar llegando europeos. El europeo no venía como mano de obra barata, como culí, como era el caso de los chinos, sino que venían como mano de obra técnica que con sus conocimientos ayudarían a explotar mejor los recursos que el Perú viene teniendo. Ese era el concepto. También un concepto racista de por medio, ¿no? Ellos tienen que venir a educarnos, a civilizarnos, a acusarse con nosotros. Son parte de los conceptos que se van a utilizar en esa época para justificar, ya, para justificar el poder. Eh, ya el poder de la élite, el poder de la población blanca, el eurocentrismo que se viene promoviendo para ese periodo. Otra cuestión a tomar muy en consideración, no te olvides tú, ya, es que va a haber una fuerte corrupción, ya, por los grandes ingresos que genera el Estado, va a haber una gran cantidad de robos de recursos, ya, y eso lo vamos a ver muy claramente con el gobierno del presidente Echenique, ya. Si recordamos un poco los datos de los gobiernos, recuerden ustedes que con Ramón Castilla se inicia el sistema de la consignación guanera, con la cual el Estado gana 80% del precio de venta del guano, a través del ventajoso contrato Gibbs que se firmó con la casa inglesa, ya para que ellos principalmente, no únicamente, para que ellos principalmente vendan el guano de las islas hacia el exterior. ¿Qué más?
hay que tomar en cuenta. Recuerda que Ramón Castilla, ya, que durante el gobierno de Ramón Castilla se va a terminar viviendo el periodo de la Pax Castillista o la Pax Andina, como yo te había explicado. Repito, ya repito, él es conservador, pero reparte beneficios entre conservadores y liberales. ¿Cómo? Establece una ley llamada como la Ley de Accidentes de Trabajo, disculpa, la Ley de Consolidación de la Deuda Interna. La Ley de la Consolidación de la Deuda Interna establecía que quienes prestaron plata para la lucha de independencia se les va a devolver, tanto a conservadores como a liberales. Castilla también planteaba que el Estado peruano era pequeño, el país era grande, pero las instituciones del gobierno y su presencia en el país terminaba siendo muy reducida. ¿Qué habría que hacer entonces? Ya Castilla va a terminar multiplicando el número de municipios, ya el número de municipios, y va a terminar repartiendo los cargos municipales entre aliados conservadores y enemigos liberales. No te olvides esto, ya no te olvides esto. Así, compra la estabilidad, ya esa es la paz castillista. Otro dato a tomar en cuenta con Castilla, ya no te olvides, es que se inicia la inmigración de los chinos, se establece el sistema de consignación con la Casa Gibbs, se compran ferrocarriles en Lima Callao, etcétera, pero sobre todo se había logrado poner estabilidad. Se produce el tercer debate político nacional sobre si los analfabetos deberían votar o no. Ya sabemos que al final se impuso la idea de que sí deben votar, propuesta por parte de los liberales. Pero, José Rufino Echenique, candidato a la presidencia respaldado por Castilla, va a terminar teniendo un gobierno inestable. ¿Ya? Inestable, ¿por qué? Porque va a establecerse el famoso escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa? De que se terminó pagando mucho más de lo que se debía por esta deuda que comenzó a pagar Castilla. Yo te dije, te puse cifras la vez pasada, de 7 millones que tenía que pagar en promedio, pagó 17 y seguía pagando 17 más de lo que tenía que pagar. De tal manera que esto fue un caos. Ya los liberales denunciaron, la población consideró que Echenique y los conservadores eran corruptos de manera general. Castilla aprovechó el momento y va a promover una guerra civil contra el gobierno, ya, llamada la Revolución Liberal. Y Castilla va a terminar ganando esto, poniendo en la parte final de este proceso la eliminación del tributo indígena y la abolición de la esclavitud, para ganarse el apoyo de estos sectores sociales y de los amos que iban a terminar ganando dinero por cada esclavo liberado. En su segundo gobierno, no te olvides, Castilla tiene dos constituciones. La que legaliza las medidas que te acabo de comentar, la Constitución Liberal del 56, y la moderada que beneficia a liberales y conservadores en 1860. Segundo, recuerda que hay una guerra que no es guerra, ya con el Ecuador. Ecuador, como parte de su deuda con Inglaterra, cede territorios suyos y nuestros, ya, para saldar la deuda. Esto generó una guerra civil interna a Ecuador y la movilización de tropas del Perú hacia la zona del territorio ecuatoriano. Cuando Ecuador vio nuestras tropas desembarcando en Guayaquil, decidió poner fin a este enfrentamiento interno y negociar con el Perú. El Perú resolvió darle dinero para que paguen parte de su deuda y darle armas a uno de esos caudillos para poner orden en el Ecuador. Creo que es más fácil, nos pasamos de buena gente. ¿Qué más? Acabado el gobierno de Castilla, no se olviden, en este segundo gobierno de Castilla también se establece, y es muy importante para este periodo, se establece eh, el cambio de manos con respecto al comercio del guano. Sigue siendo consignación, pero ahora con la Sociedad de Consignatarios Nacionales, ¿ya? Es decir, los empresarios peruanos que van a pasar a tomar el control de la venta del guano, desplazando a la Casa Gibbs, ¿ya? Desplazando a la Casa Gibbs. El otro dato importante es que acaba el gobierno de Castilla entre el presidente San Román, que gobierna muy poquito, y tras él entra el presidente Peset, quien va a tener como mayor problema la invasión española sobre las Islas Chincha, ya exigiendo que se les devuelva, el dinero que se les debe producto de la capitulación de Ayacucho. ¿Ya? Ese fue el pretexto para invadirnos, pero el real objetivo era tomar el control del guano para terminar satisfaciendo su necesidad de dinero para su desarrollo industrial o el desarrollo que ellos querían tener. Eso es lo que va a terminar pasando en este periodo. Recuerda que ante la exigencia del pago de la capitulación de Ayacucho, de la indemnización a la familia, del español muerto en la hacienda Talambo, y demás, y una serie de exigencias absurdas de negociación por parte de España,
el presidente Peset firma el llamado Tratado de Banco Pareja, el Tratado de la Vergüenza, le decía la vez pasada, porque fue rechazado por la población, por los militares, por los políticos, ¿ya? ¿Por qué se le tiene que pagar a España si España nos ha saqueado por mucho tiempo, ¿ya? Se le consideró a Peset un presidente muy débil, ya muy débil, y esto terminó generando una serie de levantamientos militares. Juan Crisóstomo Torrico desde Trujillo, Mariano Ignacio Prado desde Arequipa, van a terminar promoviendo acciones militares contra el gobierno y finalmente, Balta es retirado, disculpa, Peset es retirado del gobierno y Prado asume la presidencia de la República. ¿Ya? Esto es lo que nos corresponde ver hoy. Nos corresponde ver solamente dos gobiernos, el de Mariano Ignacio Prado y el de José Balta. ¿Ya? Y dentro de él, las acciones de la guerra contra España. ¿Ok? Entonces, no es mucho lo que hoy vamos a terminar haciendo, pero hay que tomar atención y además de eso hay que resolver la dirigida con las preguntas que nos corresponden. Así que comencemos. Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado pertenece a una de las familias más ricas del país, de la más rica del país. Sus hijos van a terminar siendo Javier Prado, por lo menos el nombre lo debes haber escuchado con la avenida, ¿ya? Que fue rector de la Universidad de San Marcos en dos oportunidades. Su otro hijo va a ser Manuel Prado Ugarteche, presidente del Perú en dos oportunidades en el siglo XX, ¿ya? Otro hijo suyo es Leoncio Prado, ¿ya? Que lo deben haber escuchado, y si no lo conocen, lo vamos a ver luego en la guerra contra España. Pertenece a una familia muy acaudalada, ¿ya? Pero Mariano Ignacio Prado en particular gobierna en dos oportunidades. Esta, del 65 al 68, que va a empezar muy bien y va a terminar muy mal, ya lo veremos luego. Y la siguiente, el segundo gobierno, justo está gobernando él cuando comienza la guerra contra Chile. Y se le van a terminar echando un montón de culpas que también ya veremos en su respectivo momento. Entonces, veamos al Mariano Ignacio Prado de este periodo. ¿Ya? Repito, Mariano Ignacio Prado va a terminar promoviendo ya una revolución militar desde Arequipa, que hay que tomar muy en cuenta, fue respaldada por parte de los consignatarios peruanos. No se olviden, ya no se olviden, desde el 64, en que España viene tomando el control de las Islas Guaneras, ya hasta finales, ya diciembre de 1865, en que llega Mariano Ignacio Prado al gobierno, durante poco más de año y medio, los españoles tienen el control de las Islas Chincha, que es donde se concentra la mayor cantidad de este recurso fertilizante, ¿ya? Y si ellos controlaban las islas, el guano no se podía vender, ¿ya? Bueno, no se podía vender. O sea, no estoy diciendo, y le hemos hablado en la clase pasada, que el Perú no venda ni un gramo de guano. Vende, pero no vende tanto como antes. Y como el guano era tan escaso, el precio terminó creciendo de una manera gigantesca. Gigantesca. ¿Qué trajo eso como consecuencia? ¿Ya? ¿Qué trajo eso como consecuencia? Bueno, el gran problema que va a terminar trayendo es que si bien el Perú sigue vendiendo guano y los comerciantes siguen ganando plata, el problema es que ya en el exterior se comienza a criticar el precio tan elevado del guano. Y se comienza a buscar un recurso alternativo, ¿ya? Un recurso alternativo. Para los consignatarios peruanos del guano era fundamental, era prioritario expulsar a los españoles antes que el negocio del guano se eche a perder. Y ya veremos qué cosa es lo que va a suceder precisamente por ello. ¿Ya? Siguiente punto a tomar en consideración. ¿Ya? El siguiente punto a tomar en consideración con respecto a Mariano Ignacio Prado es que él va a terminar siendo la voz del pueblo. ¿Ya? Él llega a Lima, saca del gobierno al presidente Peset y la gente lo respalda de inmediato, porque consideraban, repito, que Peset era cobarde y temeroso. Y lo primero que hace Mariano Ignacio Prado, la primera medida es declararle la guerra a España. Instituyó declararle la guerra a España. Y la gente lo vio pues como el militar macho, ¿no? Que va a terminar poniendo orden, que va a hacer respetar la patria y todo lo demás. Mariano Ignacio Prado asume el control del gobierno y le declara la guerra a España. Le declara la guerra a España. Bacán. Ahí viene algo que a mí siempre me gusta comentar. El buen trabajo que hizo la diplomacia, la diplomacia o los embajadores del Perú. El gobierno peruano, dio a entender, que la invasión española no era solamente sobre las Islas Chincha y con respecto al guano peruano, sino que en ese contexto, en ese periodo, no se olviden, Francia ha invadido a México, ¿ya? Por una deuda que tenía, estaba pagando durante el gobierno de Castilla, ¿ya? Recuerda que empresarios norteamericanos quisieron tomar el control del gobierno de Nicaragua, ¿ya?
que Inglaterra presionó a Ecuador, ya presionó a Ecuador por deudas y comenzó a exigir terrenos, ¿ya? Entonces, lo que se planteó inmediatamente es que la invasión española era parte de un proceso de recolonización dentro de este contexto de imperialismo o neocolonialismo. Y que nosotros, el Perú, no era el único objetivo de los españoles, sino que España venía a recolonizar América del Sur. Y como ha venido con buques de guerra ya hacia la costa peruana, entonces los territorios costeños de América del Sur eran los que iban a sufrir las consecuencias. Por eso mismo, ya el Perú logró convencer a las diplomacias o a los países de Ecuador, Bolivia y Chile. Junto con Perú, formaron la llamada Cuádruple Alianza. ¿Ya? Repito, la Cuádruple Alianza se establece bajo el argumento de defender América del Sur frente a una recolonización española. ¿Ya? Se hicieron símbolos ¿ya? de la Cuádruple Alianza. Hay un medallón de la época en la que se ve a 4 personas desnudas con espadas, precisamente poniéndolas hacia abajo y las 4 espadas uniéndose, ¿ya? Que hacía referencia a la unión de los 4 países que terminaban siendo parte de este grupo. En la guerra, por si acaso, no solamente se termina peleando, sino que en la guerra también se va a terminar buscando tener aliados y debilitar al contrincante, militarmente, diplomáticamente, políticamente, socialmente, generar conflictos entre ellos. Los españoles fueron muy hábiles también, ¿ya? Los españoles automáticamente van a terminar mandando bandos o documentos a los diferentes países que formaban la cuadruple alianza y decirle, no, ya por si acaso, yo no tengo intención de invadirlos a ninguno de ustedes. Mi problema es con el Perú. Y no es que el Perú yo lo quiera volver a colonizar, falso, pero está diciendo cosas que no son ciertas. ¿Saben por qué invado el Perú? Porque el Perú me dijo que me iba a indemnizar por el pago de la lucha de independencia. ¿Cuándo me lo dijo? 1824. ¿En qué año estamos? 1865. Y hasta ahorita no me paga nada. Así que Perú me tiene que pagar la deuda más mora e intereses, ¿ya? Apenas lo haga, yo me retiro, no tengo ninguna intención diferente, ¿ya? Así que la guerra no es contra ustedes. De esa manera, España neutralizó a los países que Perú había puesto de su lado. Por eso les pongo ahí en la diapositiva, ¿ya? De que en esta cuádruple alianza formada por Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, el único aliado real que tuvo Perú en la guerra terminó siendo Chile. ¿Ya? Terminó siendo Chile. Ahora, ¿por qué Ecuador y Bolivia seguían en el documento pero no se van a meter en el conflicto? Porque, repito, porque con ellos la guerra no era. Ellos habían aceptado la propuesta española. Con ellos la guerra no es. Pero ¿por qué Chile sí acepta? ¿Por qué Chile no aceptó? ¿Ya? El Perú orilló, ¿ya? El Perú terminó moviendo la intencionalidad chilena hacia ese proceso. Y te explico cómo. Te explico cómo. A ver, ya a ver. Mira, cuando la situación se ponía difícil, ya se ponía difícil porque, insisto, España no había venido solamente con barcos con barcos de extracción comercial, con barcos de investigación científica, sino con varios buques de guerra. El Perú era una potencia militar en América, ¿ya? Les había dicho que era el tercer país más poderoso, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil, ¿ya? Pero aún así, España era un país europeo con una gran fuerza naval, así que por lo tanto teníamos temor de no poder ganar la guerra. Entonces, lo que fuimos también fue otra habilidad. El gobierno peruano le va a terminar diciendo a los militares españoles, ya se fregaron, ya se fregaron, ya se fregaron, ya. España dice, ¿cómo? A ver, amenazamente, ya se fregaron. Porque mi amigo Chile, ya mi amigo Chile, en este momento acaba de suscribir una alianza conmigo. Y en este mismo instante está sacando sus barcos de guerra al puerto de Valparaíso para de manera conjunta atacar España y te vamos a destruir. ¿Ya? España dijo, ¿y por qué Chile se va a terminar metiendo si le hicimos entender de que no en la guerra? No sé, papi, yo te estoy diciendo nomás, así que mejor arrepiéntete antes que te ataquemos. Antes que ataquemos. Y si no me crees, anda, mírate, para que veas que lo que te estoy diciendo es cierto, que Chile está sacando su barco de guerra. El Perú le terminó generando la duda a España, y mientras que España pensaba si eso era cierto o no, el Perú manda una misión diplomática a Chile. Le termina diciendo a Chile, oye Chile, te tengo una mala noticia. Mira, con España se puso así, amenazante, agresivo, el Chile dijo, Chile, tengo una mala noticia. En este momento España está movilizando sus barcos de guerra hacia tu territorio. ¿Y por qué conmigo? Si conmigo no es la guerra. Yo te digo nomás, ya me ha llegado esta información de inteligencia. Estaba viniendo con sus buques a atacarte, así que, ¿qué te recomiendo yo?
por si acaso, de manera defensiva, saca tus buques de guerra al puerto de Valparaíso, porque si algo te quieren hacer, tú podrás defender. Entonces le dejó así la duda a Chile. Mientras tanto, el gobierno chileno ya decidió sacar a sus buques de guerra a Valparaíso y España decidió ir con sus buques para ver si es que Chile en realidad está movilizando su fuerza naval. Y cuando España llegó, encuentra los buques chilenos saliendo al puerto y comienza un fuerte bombardeo con el cual el puerto de Valparaíso terminó quedando muy golpeado y muchas embarcaciones destruidas. Chile le dijo a Perú, uy, Perú, es verdad, compadre, nos hemos tenido que enfrentar a España que quería invadir mi territorio. Entonces es verdad que nos quieren atacar. Pero le dijo, ya ves, la única manera de poder ganarle a España, que en realidad sí quiere atacar a los países de Sudamérica, es uniéndonos todos. Así que Perú y Chile se dieron la mano, ya se dieron la mano contra España. Repito, Perú manipuló la situación, ya manipuló la situación. Los agarramos de giles a los chilenos y a los españoles, literalmente, ya literalmente, y terminamos logrando una alianza importante. ¿Ya? Si lo quieres poner así, ¿ya? Hay un libro muy importante de historia, ¿ya? Muy importante de historia, y espero y estoy seguro que te lo ha explicado ya el profe de Historia Universal. ¿En qué tema van en Historia Universal? ¿En qué tema van en Historia Universal? Ubíquenme, por favor, ¿ya? Para poder hacer una comparación siempre con lo que es importante. ¿En qué tema está en Historia Universal? Ya hicieron humanismo y renacimiento, hicieron reforma y contrarreforma, ¿ya? En el Imperio Napoleónico, entonces por supuesto que ya vieron un personaje, ¿no? Maquiavelo, ¿ya? Maquiavelo, intelectual italiano, ya recuerden que va a terminar escribiendo, bueno, en realidad escribió una carta, ¿ya? Una carta que terminó siendo enviado a el nuevo jefe de la familia Médicis de la ciudad de Florencia, en Italia, ¿ya? Florencia. En esa carta le terminaba dando los tips de cómo es que debe actuar él como gobernante, ¿ya? Y recuerden que esto luego se va a convertir en un texto llamado con el nombre del príncipe. Recuerda que en ese texto él va a terminar planteando qué cosa es lo que el gobernante debe hacer, ¿ya? Y no hacer para tener y mantener el control del gobierno en sus manos, ¿ya? Y una de las viejas propuestas maquiavélicas termina siendo, divide y vencerás, ¿ya? Haz que tus enemigos se enfrenten, ¿ya? Haz que tus enemigos se enfrenten. Haz que se debiliten entre ellos y de esa manera tú puedas terminar sacando ventaja. Chile no era nuestro enemigo, pero tampoco quería ser tan amigo nuestro. Entonces, para ponerlo de nuestro lado, hay que enfrentarlo contra nuestro enemigo. Y eso fue lo que hizo el Perú. Una jugada política maquiavélica maestra, con el cual Chile, repito, va a terminar pasando a ser nuestro gran aliado durante este conflicto, ¿ya? Producto de esto, se produce el combate adaptado. En el combate adaptado, la Fuerza Naval chilena y la Fuerza Naval peruana van a terminar uniendo esfuerzos contra la Confederación, o disculpa, contra la invasión española, ¿verdad? En ese proceso, no se olviden ustedes, muchachos y muchachas, van a haber algunos elementos importantes también, ¿ya? ¿Qué va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando? Yo siempre menciono a un par de personajes acá que son importantes, ¿ya? ¿Cuáles son esos personajes? Uno es Arturo Prat, Arturo Prat, héroe chileno de la guerra del Pacífico, de la guerra de Buenos Aires. Y el otro termina siendo Miguel Grau, héroe peruano, ¿ya? Naval de la guerra contra Chile. ¿Por qué son importantes? Porque ambos personajes terminaron dirigiendo la Fuerza Naval de Chile y Perú respectivamente para enfrentar a España en el combate adaptado. Pero es una preguntita. ¿Grau dirigió la embarcación Huáscar durante ese periodo? No. Y esa es su pregunta, esa es la mención del Callao, que a veces se pone muy gatero con sus preguntas. El monitor Huáscar, ya que va a ser muy famoso, Miguel Grau, va a terminar siendo comprado por el gobierno de Prado para poder enfrentar a España en esta guerra. Pero el barco llega después del conflicto. Ese barco para su momento era un barco muy moderno, era, digamos, el último modelo de barco que se había terminado teniendo, ¿ya? Pero recién lo vamos a terminar utilizando en conflicto en 1879, ¿ya? 13 años después, ya 13 años después. Es como que yo me compre ahorita por ejemplo, el S20 Plus de Samsung, ya para celular, y es una maquinaza, solamente le falta orinar solo, ¿ya? O el S21 creo que ya sabías, pero
recién lo utilizo de acá a 10 años. ¿Ya? Para 10 años ya los celulares van a ser holográficos seguramente, van a poder teletransportar. Pues para ese momento esa tecnología ya no era buena. Lo repito, Prat y Grau, dirigiendo a la Fuerza Naval de Chile y Perú, van a enfrentar a España en el combate adaptado y lo van a terminar derrotando. ¿Ya? Y lo van a terminar derrotando. ¿Por qué hablo de estos? Porque más adelante, en el siguiente gobierno, en el gobierno de José Balta, Grau va a ser expulsado del Perú. Grau va a ser expulsado del Perú por cuestiones políticas, ¿ya? Y se va a vivir a Chile, a la casa de Arturo Prat. Grau no llegó solo, Grau llegó con su esposa y con sus 8 hijos. Y Arturo Prat, su amigo de la guerra contra España, literalmente lo mantuvo en su casa. ¿Ya? Lo mantuvo en su casa. Eh, el problema va a estar luego. El problema va a estar luego. Luego se van a enfrentar en la guerra del Pacífico, en la guerra de Buenos Aires, y Grau lo derrota y lo asesina en el combate de Iquique. Pero eso ya lo veremos a detalle cuando veamos dentro de 2 semanas todavía la guerra contra Chile. ¿Ya? Entonces, repito, en el combate adaptado, la Fuerza Naval chilena y peruana unidas derrotan a España y la situación andaba mejor en la guerra. Pero el proceso definitivo, ¿ya? O el momento definitivo del conflicto, va a terminar siendo otro. Va a terminar siendo, ya va a terminar siendo el combate del 2 de mayo, ya el combate del 2 de mayo, cuyo nombre real termina siendo el combate del Callao, ya el combate del Callao, ya. Bueno, el nombre, repito, real es el combate del Callao, pero lo conocemos con el nombre de 2 de mayo porque se produce en esa fecha, en esa fecha. Bueno, ya. ¿Qué va a pasar en este conflicto? Acá hay un cuadro, un cuadro que se encuentra exhibido en el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, por eso tiene esa sigla abajito, ya, de autor desconocido, en donde se observa, mira tú, espero que lo puedas ver si estás desde una tablet, ya, si estás desde no sé, desde una laptop o desde una computadora de mesa. Si puedes ver por acá, mira, ya que estoy poniendo una pequeña imagen, allí hay barquitos, ¿ya? Y esos barquitos, si te das cuenta, vienen teniendo banderitas, roja, amarilla y roja. Eso hace referencia a la Fuerza Naval Española, que está bombardeando, ya que está bombardeando, pero sale un mito, a el puerto del Callao. En el caso del puerto del Callao, ya acá terminamos teniendo, ¿qué cosa? Acá hay cañoncito, cañoncito, otro cañoncito, más cañoncitos y más cañoncitos por acá, ya en todo el litoral, en todo el litoral. Pero además, espero que veas que atrás hay militares, que son los que están abasteciendo los cañones para poder atacarlos. Estos cañones que están en la parte inferior, acá, si te das cuenta, están rodeados por parte de sacos de arena, que servían para poder evitar el impacto de las balas de cañón o de las balas de metralla que podían tirar los españoles sobre nosotros. Mientras que otros cañones, ya los que están acá, por ejemplo, están protegidos por una suerte de barrera de piedra. ¿Ya? Todo esto se le conoce como una batería. ¿Ya? La batería termina siendo ese conjunto de cañones que para terminar disparando, para terminar intentando expulsar a los buques españoles. ¿Ya? Los buques españoles. Así es como se va a terminar produciendo el conflicto. También, un poquito más hacia la mano izquierda, de donde está el mapa, debería aparecer la imagen de la fortaleza del Real Felipe. No he recortado el cuadro, así está. Pero a la izquierda está la fortaleza del Real Felipe, de donde también se va a proteger el puerto del Callao. ¿Qué va a suceder? Mientras que se viene produciendo ese ataque de cañonazos de un lado a otro, eh, la población de Lima, a la expectativa de lo que está pasando, ¿ya? Se preguntan qué es lo que sucede. No hay un celular pues con un WhatsApp o alguien en el Twitter que esté diciendo ahí desde el campo de batalla, estamos ganando, estamos perdiendo, no, nadie sabe eso. La gente se arremolinaba, ya se reunía en dónde, en 2 lugares en Lima. El centro de Lima, o sea, en la Plaza Mayor, y otro grupo se fue hasta el Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal, que es la parte más alta de Lima, desde ahí se puede ver el Callao, ¿ya? Y se podía ver precisamente el humo y el ataque que se venía produciendo, pero solamente un grupo pequeño estaba ahí. Los que estaban en el centro de Lima van a terminar siendo criticados por parte del ministro de Guerra y Marina. El ministro de Guerra y Marina termina siendo José Gálvez Egusquiza. José Gálvez Egusquiza era conocido porque él y su hermano, Pedro Gálvez, eran los liberales del Colegio Guadalupe. ¿Ya? Y José Gálvez, ¿qué es lo que hará? A veces la gente que en ese momento se está preguntando qué es lo que está pasando en guerra, le dice,
¿qué nos hacemos nosotros acá preguntando qué es lo que está pasando en el Callao? Si realmente queremos ayudar, lo que debemos hacer es ir hacia el Callao y terminar dando nuestro apoyo en lo que podamos hacer. Y la gente dijo, por supuesto, lo seguimos. Y Gálvez se lleva a la gente al Callao. Cuando llegan al Callao, Gálvez pide armas, ¿ya? Para enfrentar a los españoles en caso de algún tipo de desembarco. Y me dijeron, señor ministro, ¿qué problemas? No hay muchas armas. Las armas los tienen los militares preparados y esta gente no sabe ni siquiera disparar. Pero venimos a ayudar. ¿Ya? ¿En qué podemos ayudar? Y le dijeron, bueno, señor, lo que usted puede hacer es terminar poniendo sacos de arena en los costados de los cañones, como te mostré en las imágenes, para proteger a nuestros lanzadores de cañones, o terminar haciendo estas barreras de piedra para fortalecer a los cañones más poderosos. Y Gabriel dijo, ya bueno, muchachos, a poner mano a la obra. Y la gente comienza a cargar sacos, a poner piedras, etc. ¿Ya? Debes haber escuchado esto alguna vez, pero yo, ¿ya? Si yo te digo chimpún, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Salsera, ¿ya? Si te digo chimpún, ¿cuál es la respuesta? ¿Ya? La respuesta es Callao, ¿ya? Chimpún Callao. ¿De dónde viene eso? Hay en realidad hay varios argumentos, ¿ya? ¿Ya? El argumento más común, ¿ya? El argumento más común es que este chimpún nace acá, ya nace acá. ¿Por qué? Porque cuando tú terminabas lanzando la bala de un cañón, pues no era inmediata. Tú ponías la bala en el cañón y luego tenías que prender una mecha, ¿ya? La mecha hacía y cuando salía la bala sonaba pum, ¿ya? Entonces ahí viene chimpún Callao, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Mientras que se estaban lanzando la bala de cañón y se hacía toda esta chamba, José Gálvez Urquiza, ministro de Guerra, aunque no era militar, era un civil, fallece. ¿Cómo fallece? Hay dos versiones. Versión 1, una bala de cañón española ya cae sobre uno de estos cañones peruanos, lo hace reventar y una de estas esquirlas, de uno de estos pedazos de metal, lo termina atravesando y lo mata. Otra versión dice que no, que el cañón peruano, que ya estaba fracturado, o sea, que ya se encontraba debilitado, se encontraba con grietas, terminó reventándose producto de un cañonazo y una de estas esquirlas le cayó a José Gálvez. Sea como sea, Gálvez va a terminar siendo uno de los casos importantes, porque acabada la guerra con España se le va a terminar declarando héroe de guerra, y es uno de los pocos héroes civiles que viene teniendo el Perú, porque siempre se le ha terminado haciendo muchas referencias a los militares, ya que han terminado participando en acciones militares. Pero Gálvez, sin ser un militar, va a ser considerado un héroe de la guerra contra España. Finalmente, después de tantos ataques, idas y venidas, España, que ya perdió varios barcos, decide retirarse, ya decide retirarse del Perú. Y con eso, el Perú terminó ganando la guerra contra España. ¿Ya? A ver, yo les voy a terminar preguntando a ustedes, espero que mucha gente esté en clase, ¿ya? Hay 25 alumnos, ¿ya? Pero solamente me están respondiendo 2 personas, ¿ya? Yo les voy a terminar haciendo una pregunta muy general a ustedes, escúchenme bien, ¿ya? ¿Qué evento que tú recuerdes, consideras que terminó siendo muy feliz a todos los peruanos en conjunto? Un evento que tú hayas vivido, ¿ya? Que ustedes hayan terminado viendo, un evento de tu época, ¿ya? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué evento de tu corta edad, ya? Porque ustedes tienen 16, 17, 18, 19, 20, un poquito más de años, ¿ya? ¿Qué evento de tu generación que tú has vivido, ya? Que tú has vivido, sientes que terminó siendo muy feliz a muchos peruanos a la vez, a muchísimos peruanos a la vez? ¿Ya? A ver, tengo 2 respuestas de 25. Acá deberían responder todos. No es una pregunta de examen de admisión. Es una pregunta solamente para que recuerdes eventos así de gran trascendencia que terminaron generando eh, alegría, algarabía entre la población. 3 respuestas nada más, lo demás no está por acá en clase. ¿Ya? Y la respuesta cuál termina siendo cuando Perú clasificó al Mundial de causa, ¿ya? No como ayer que nos empataron juntamente, ¿ya? Qué cólera con ese partido, lo hubiesen podido ganar. Pero bueno, cuando Perú clasificó al Mundial, ¿ya? No sé cómo lo celebraste tú, por eso fue hace 4 años, y ustedes todavía estaban muy jovencitos. Yo tenía como 20 años nada más, ¿ya? Cuando Perú clasificó al Mundial, yo lo vi con mis amigos de la primaria, ¿ya? En la casa de uno de mis amigos, comiendo algo, tomando algo, yo me he abrazado con mi amigo así a llorar, porque tengo que asistir al mundial, a comprar mi álbumcito, ya, con tapadura, para llenar el álbum con todas las imágenes de Perú, pues, por supuesto. No solamente eso, después de varias bebidas espirituosas y celebrar la victoria, al día siguiente me tuve que ir a dictar a la universidad
con mi pueblo de Perú y con algunos olores ya de salubridad, ya de alcohol. Bueno, la gente estaba celebrando, un montón de alumnos faltaron, la gente estaba pero con la algarabía como loco, ¿no? Ya, como loco. Y eso es lo que pasó. Acá, ya acá, después de haberle ganado la guerra a España, el Perú celebra su segunda independencia. Bailes, desfiles, ya desfiles en las calles. Los militares que habían participado terminaban siendo aplaudidos, eran los beneméritos de la patria, los grandes héroes que han terminado defendiendo al país. Mariano Ignacio Prado, que había dado el golpe de Estado, que le había declarado la guerra a España, que nos ha llevado a la victoria, él era el superhéroe de la nación, ya nada que Superman, que el Capitán América, que Hulk, nada. Mariano Ignacio Prado era el hombre poderoso que había derrotado a España y había defendido nuestra nación, nuestra soberanía, nuestra independencia frente a los agresores españoles. La gente estaba como loca, era una celebración permanente, ya permanente. Eh, pero lamentablemente no fue una celebración por mucho tiempo. ¿No? Por mucho tiempo. ¿Por qué no lo fue? Por lo que ya te venía diciendo. A pesar de que se ha derrotado a España y que se les ha sacado precisamente de las Islas Chincha, ¿ya? Y que volvimos a recuperar el control del guano para mayo de 1866, los españoles prácticamente habían tenido el control de las Islas Chincha durante 2 años. Y durante esos 2 años, ya durante esos 2 años, el guano escaseó para el comercio internacional y el guano se encareció tremendamente. Es más, los mismos empresarios peruanos del guano tuvieron mucha culpa. ¿Ya? Tuvieron mucha culpa. ¿Por qué? Porque el empresario es vivo y siempre busca tener más ganancias, pero tiene que saber también medir las consecuencias de lo que está haciendo. Repito, si antes vamos a ponernos en el caso de un empresario, ya sea de un pequeño o un gran dueño de tierras agrícolas de Europa, ¿ya? Yo antes compraba un saco de guano, lo compraba a 50 libras, vamos a poner así, un precio grande, 50 libras. Pero ahora por la escasez del guano, el guano pasó a 100, ¿ya? Y los empresarios dijeron, ¿y si podemos ganar más? ¿Sabes lo que hacían los empresarios peruanos? Alquilaban espacios en los puertos de diferentes países, ¿ya? Y ahí terminaban juntando el guano, ¿ya? Todo lo que venía lo juntaban ahí, ¿ya? Y lo dejaban semanas, ¿ya? Meses, de ser necesario. ¿Por qué? Porque el precio de ese guano por la escasez va a terminar subiendo. Si hay mucha demanda, ¿ya? Entonces el precio va a subir, 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 subir. Entonces, el precio del guano que antes costaba 50 libras el saco, pues ahora costaba 100 por la escasez, y como no se vendió rápido, costaba 140. Las ganancias crecieron para los comerciantes, pero no se daban cuenta de que como el precio ya era demasiado elevado, se comenzó a buscar alguna alternativa. Y esa alternativa terminó siendo el salitre. El salitre. ¿De dónde aparece el salitre? ¿Ya? ¿De dónde aparece el salitre? El salitre se terminó ubicando geográficamente entre el sur, en la costa de Bolivia, Antofagasta, y el sur del territorio peruano, Tarapacá, y en menor cantidad, pero todavía en Arica. En Arica. En ese lugar ya se encontraba el salitre. ¿Quién lo estaba explotando? El salitre lo estaba explotando la casa Gibbs inglesa, que no te olvides, Castilla los había sacado del Perú para darle el control del guano a los consignatarios nacionales, y también la casa Gibbs había hecho alianzas con comerciantes chilenos, ligados a su gobierno además. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Ellos crearon dos empresas. En Bolivia, la empresa salitrera y ferrocarrilera de Antofagasta, y en el territorio de Perú, la empresa salitrera de Tarapacá. ¿Ya? Estas dos empresas extraían el salitre, y este salitre tenía dos cualidades. Uno, servía como fertilizante. No era tan bueno como el guano, ¿ya? No era tan bueno como el guano, pero servía, ¿ya? Pero servía. Y lo segundo es que el salitre junto con la pólvora servía para poder hacer municiones, ¿ya? Servía para poder hacer municiones. Y esto va a ser muy importante, ¿ya? Muy importante para el gobierno inglés, ¿ya? El gobierno inglés. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Recuerda, ya recuerda. Lo que va a terminar pasando en este momento es que la Casa Gibbs está explotando este recurso, se sabe que tiene uso precisamente como fertilizante, y lo va a terminar ofreciendo en Europa como una alternativa al guano. ¿Ya? Abro paréntesis y te hago una pregunta genérica, una pregunta genérica. Pregunta. Eh, si tú tienes la necesidad de lavar tu ropa para que huela bien, para que esté limpia, para que no esté sucia, etcétera, ¿ya? Y lo tienes que hacer única y exclusivamente con detergente, ¿ya? Y el único detergente que está en el mercado para poder comprar es el detergente, vamos a poner cualquier marca, Bolívar, ¿ya? Bolívar. Este, pregunta, ¿ya? Pregunta, Juan, ¿qué cosa crees que hará
la empresa Bolívar con respecto al precio del detergente. ¿Lo pondrá caro o lo pondrá barato? Si ellos son los únicos vendedores. ¿Ya? ¿Qué dices tú? ¿Ya? Es una pregunta solamente para que sepamos unas cuestiones básicas sobre mercado y comercio. ¿Ya? Y la respuesta, ¿cuál va a ser? Ya, que lo van a terminar poniendo caro. Pues. Ya, yo lo pondría caro, dicen, porque yo soy el único vendedor. Todo el mundo necesita el detergente y solamente yo lo vendo. Pero, ¿qué sucede cuando aparece una empresa como ACE? Que termina diciendo, oh, el detergente es un producto que todo el mundo necesita. ¿Ya? Todo el mundo se lo compra a Bolívar porque solamente lo vende. Yo tengo que vender, ¿no? Yo tengo que vender. Si Bolívar vendía una bolsa de un kilo de detergente a 30 soles, viene así y dice, bueno, yo lo voy a terminar vendiendo a 27. Y la gente, como son 3 soles menos, comprará ese producto. Y luego aparece Magia Blanca, y aparece Opal, y aparece Papito, ya vamos a poner así. Y estos van a terminar poniendo cada vez un precio más bajo. ¿Qué es lo que pasa? Tú sabes por economía de que la competencia termina generando la reducción del precio del producto comercial. Entonces, ¿qué pasaba? El precio del guano era muy alto, ¿ya? Claro, hay competencia. El precio del guano era muy alto porque no había competencia, porque el único fertilizante natural existente hasta ese momento era el guano, era el guano. Y el único que vendía ese guano era el Perú. Pero ahora aparece el salitre. Cuando el guano ve la competencia del salitre, ¿qué va a pasar? Por cuestiones de mercado, lo que va a terminar pasando es que el precio del fertilizante termina bajando, ya termina bajando. Así que el Perú ahora venderá menos guano, porque la gente comprará salitre, y por menos precio, porque la competencia hará de que el precio baje. Así que un Perú con una economía tan dependiente del guano, porque no te olvides, te dije la vez pasada un dato, 1857, segundo gobierno de Castilla, ¿ya? Los ingresos del guano representaban el 83% de todo el presupuesto nacional, ¿ya? Y ahora, repito, estamos ganando menos por la venta del guano. Así que nuestra economía tan guano dependiente se va al guano. Como dicen por acá, se produce una caída del precio del guano ante la presencia del salitre y esto va a terminar siendo un golpe, así, un gancho al hígado al gobierno peruano y a la economía nacional. Mariano Ignacio Prado sigue siendo presidente. Acabada la guerra sigue siendo presidente. Así que él comienza su gobierno, repito, pues el golpe de Estado contra Valde en el 65, y como dice ahí, va a culminar en el 68. Lo más emblemático, sin duda, es la guerra contra España, pero habría que tomar en cuenta otras cosas más. Su gobierno, ¿verdad? Su gobierno, en el ámbito político se caracterizó por la formación del llamado Gabinete de los Talentos, ¿ya? ¿Qué era eso? ¿Ya? ¿Qué era eso? Ahí le estoy poniendo la diapositiva. El presidente Mariano Ignacio Prado confió en jóvenes profesionales que habían estudiado sus carreras en universidades de mucho prestigio en el exterior. Claro, no eran hijos de Juanito el Campesino, eran hijos de estas familias que se habían enriquecido producto de la época del guano o porque eran grandes hacendados, ¿ya? Así que les pagaron sus estudios en el exterior. ¿A quién de ustedes no le gustaría estudiar en Harvard, en Oxford, ya en el MIT, ya o en alguna universidad así de mucho prestigio, en Cambridge, ya? Entonces, muchos de ellos van a estudiar ahí. Manuel Pardo de la Valle estudia en Inglaterra, José Valdés estudia en los Estados Unidos, y estos jovencitos recién venidos de acabar su carrera los ponen como ministros. José Valdés, que dije hace un rato, fue ministro de Guerra y Marina, mientras que Manuel Pardo de la Valle, próximo primer presidente civil del Perú, va a ser el ministro de Hacienda o ministro de Economía. ¿Ya? Acá viene un punto que es importante, ¿ya? Un punto que es importante. Manuel Pardo encuentra una realidad diferente a la que se había hablado durante muchos años. Es decir, el Perú ya no era un país en prosperidad. Ya era un país en prosperidad, porque el precio del guano está cayendo y eso no lo debemos olvidar. ¿Ya? No lo debemos olvidar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? Manuel Pardo se dio cuenta de esa situación. Ya no podemos seguir dependiendo tanto del precio del guano porque el precio del guano está cayendo cada vez más. Entonces, Pardo, ¿ya? Ante eso, va a terminar reaccionando a través del cobro de un impuesto que va a terminar denominando como el impuesto de la contribución laboral. ¿Ya? ¿Qué es el impuesto de la contribución laboral? Simple. Todos aquellos que tengan trabajo van a tener que pagar impuestos. ¿Ya? Ese es el concepto de la contribución laboral. Pero, esto rápidamente va a terminar generando una fuerte oposición. Y la oposición más fuerte se va a terminar viendo en Puno. En Puno. El levantamiento de Puno, de Puno, va a terminar observándose por dos motivos. Primero, por el constante abuso de los gamonales, por el constante abuso de los gamonales, dueño de las principales tierras agrícolas, de las pocas tierras agrícolas que hay en el altiplano,
que han incrementado el dominio de sus tierras, que vienen obligando a los pequeños pastores a terminar pagando ya un dinero o con animales, ya con animales a los ganaderos, si quieres, ya tú, que te terminen dando un poco de pasto para alimentar a tu ganado, ya, poco dicho, eso va a terminar generando un gran malestar. Pero esto de la contribución laboral fue la gota que derramó el vaso, porque en muchas partes del país se comenzó a demandar de que esto en realidad no era un nuevo impuesto, era la restitución del tributo indígena, ¿ya? Que el gobierno de Mariano Ignacio Prado está precisamente estableciendo una presión sobre el pueblo a través de este impuesto, ¿ya? Repito, que lo observaban como una restitución del tributo indígena. Producto de ello, Juan Bustamante, ya un intelectual, político, criollo, limeño, ya va a terminar organizando una rebelión en Puno, en una provincia llamada Huancané, ¿ya? Y se va a terminar haciendo bautizar con el apelativo de Tupac Amaru III. Se va a terminar, repito, ya utilizando ideas milenaristas, ¿no? Ideas de que, así como José Gabriel Condorcanqui era la resurrección del Incarri, de Tupac Amaru I, pues él era la resurrección de José Gabriel Condorcanqui. La gente se guió por la imagen de Juan Bustamante y Tupac Amaru III, pedían reivindicaciones precisamente para la población, más tierra para ellos, menos cobro de impuestos, y hay una protesta muy fuerte en el sur. A eso tienes que sumarle otra cosa. Recuerda que Prado ha llegado al gobierno por golpe de Estado. ¿Ya? Cuando una persona llega al gobierno por golpe de Estado, por el uso de la fuerza militar, y se mantiene en el poder por el uso de la fuerza militar, se le llama tirano. ¿Ya? Tirano. Los detractores de Mariano Ignacio Prado lo van a terminar llamando así. Eres un tirano, eres un tirano. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ahí viene otro problema más. Desde la Constitución de 1860, la segunda del segundo gobierno de Castilla, espero que recuerden que yo te había dicho que esta era una constitución moderada. Moderada porque defendía los intereses de los conservadores y los liberales. O sea, la élite del país terminó viendo una ley, ya terminó viendo una ley en la cual sus intereses se terminaban defendiendo. ¿Ok? Una suerte de constitución equilibrada para que los grupos de poder estén contentos. Pero ya el presidente Prado y el ministro Pardo entendieron de que la situación era un poco complicada. Esa constitución era proteccionista en la economía. Y el Perú podía ser proteccionista porque tenía un montón de tratos por el guano. Pero ahora los gobernantes entendieron que no se podía hacer así. Que como no tenemos muchos ingresos, la mejor forma de poder tener más ingresos es atrayendo la inversión extranjera, atrayendo el comercio internacional para que el Estado cobre más impuestos, ¿ya? Así que Mariano Ignacio Prado estableció una nueva constitución para el Perú, ¿ya? La constitución de 1867. Y esta constitución va a terminar siendo de carácter liberal, planteando el libre cambismo como actividad económica. Y eso no le gustó para nada a los conservadores. Por eso les pongo ahí, desde el Congreso y en las calles va a haber una dura oposición conservadora, ¿ya? Ante las medidas liberales y librecambistas del gobierno. Estos mismos conservadores son los que le van a decir a la población, esto no es contribución laboral, es restitución del tributo indígena para que la gente se termine rebelando contra el gobierno, ¿ya? Repito, la imagen de Prado. ¿Quién es Prado? Prado es un tirano, ha llegado por la fuerza del gobierno, ¿ya? ¿Quién lo eligió a él? No lo eligió nadie, ya no eligió nadie, y él se mantiene en el poder. Es un tirano miserable del cual hay que sacarlo del gobierno. Ahora, lo que espero que recuerdes es lo que dije hace un rato. Mariano Ignacio Prado había sido el que lideró la guerra contra España. Era el superhéroe de la nación por haber derrotado a los españoles. Pero en menos de 2 años después de haber acabado la guerra, Mariano Ignacio Prado pasa de superhéroe a supervillano, a supervillano. Él termina siendo el que ha generado los problemas en este periodo. La gente lo acusa de la crisis económica, de los impuestos que afectan al pueblo, de los cambios constitucionales, lo acusan de tirano, se le tiraron un barro por completo. Si el gobierno hubiese tenido más plata, Prado hubiese salido ya sin ningún problema. Pero ahora, un país económicamente débil le va a terminar dando la espalda. Una imagen de Mariano Ignacio Prado debilitada va a terminar siendo presa fácil de un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado, como le estoy poniendo hasta el final, lo va a terminar dando José Balta. ¿Ya? José Balta. ¿Ya? No te olvides esto. Ahora, a partir de ese golpe de Estado, José Balta va a terminar siendo el nuevo presidente del país. ¿Ya? El nuevo presidente del país. José Balta, ya José Balta,
José Balta va a terminar siendo el presidente de la República, ¿ya? Y va a ser el último presidente de la época de la prosperidad falacia del primer militarismo. Balta era un viejo caudillo de la época de la guerra de independencia, ya estaba viejo, ¿ya? Pero Balta no tiene un gran respaldo popular, no es muy conocido, ¿ya? No es muy conocido. Balta va a llegar al gobierno por un golpe de Estado, pero como él sabe que no tiene mucho reconocimiento, ¿ya? Él va a terminar poniendo a su lado a alguien que la gente sí conozca, que la gente sí respete, que la gente sí quiera, ¿ya? Y ese personaje terminó siendo Nicolás de Piero. ¿Ya? Nicolás de Piero. ¿Quién es Pirola? ¿Ya? ¿Quién es Pirola? ¿Ya? Bueno, Pirola es un comerciante arequipeño, ¿ya? Que ha comenzado a hacer vida política. Y comenzó a hacer vida política desde inicio de los años 60. ¿Ya? El discurso por el cual Pirola se va a terminar haciendo muy conocido entre los sectores populares, entre la gente del pueblo, de la gente con menos ingresos económicos, en la ciudad de Lima fue el siguiente. Él terminó denunciando que las ganancias que generaba el guano no se estaban distribuyendo adecuadamente, que los únicos grandes beneficiarios de este proceso terminaban siendo quienes, la plutocracia peruana del guano, los comerciantes guaneros que se están enriqueciendo, ¿ya? Que están enriqueciendo. Pero denunció de que todo era parte de un floro barato, ¿ya? De que ellos terminaron exigiendo que el guano pase para la población peruana, para el país, pero que en realidad solamente terminaba beneficiando a una pequeña élite, a los más ricos, a los más ricos. Eso es lo que va a terminar denunciando Pirola. Pirola, repito, atacó a la élite comercial guanera, ¿ya? Y lo terminó haciendo, repito, no dando un discurso hacia ellos, sino contra ellos. El discurso era hacia los sectores populares para que la gente vea en Pirola un protector. Y repito, Pirola tenía mucho respaldo popular. Cuando llega Balta al gobierno y Pirola es electo o es elegido por parte del gobierno como ministro de Economía, Pirola va a terminar dando un discurso bien simple. ¿Ya? Si bien el guano ya no vale tanto como antes, ya no vale tanto como antes, el guano podría terminar generando más ingresos en general para el país y no solo para este grupo de comerciantes peruanos que se enriquecen a costas y costillas de la población. La gente aplaudía los discursos de Piedra. Y lo que va a terminar planteando el gobierno, ya, escucha bien, es terminar estableciendo un cambio en el contrato para la venta del guano, que para poder generar una mayor cantidad de ingresos para el país, se termine poniendo en licitación la venta del guano a nivel internacional. ¿A qué se refiere esto de la licitación, bro? Lo que planteaba Pirola es que el guano ahora iba a ser vendido por parte de una sola empresa. Es decir, que va a haber un monopolio, ¿ya? Un monopolio. Pero, que esto se iba a terminar estableciendo, repito, a licitación. Es decir, el Perú decía a nivel internacional, yo tengo mucho guano que todavía se puede terminar vendiendo y tiene un gran precio, a ver quién da más, a ver quién da más. Se presentaron 4 empresas, ¿ya? Para terminar vendiendo el guano. Pero esto es política. Y Pierola ya tenía un ganador, ya tenía un aliado, y ese aliado terminaba siendo una casa comercial francesa llamada como la Casa Dreyfus. La Casa Dreyfus. Los que, digamos, no se vieron beneficiados denunciaron que había toda una manipulación, o sea, que ya se había elegido previamente sin terminar escuchando la licitación, que ellos terminaban ofreciendo más dinero de lo que ofrecían los Dreyfus, pero Pierola venía teniendo una alianza con ellos. Y así pasó, ¿ya? El gobierno de Nicolás de Piérola, en 1869, va a terminar firmando el famosísimo contrato Dreyfus. Repito, la Casa Dreyfus era una casa comercial francesa dirigida por parte de empresarios judíos de Francia y con ello se va a terminar estableciendo el monopolio del guano. Para ser más preciso, se estableció que 2 millones de toneladas de guano iban a terminar siendo vendidas por parte de esta casa comercial. Mientras que ellos vendían esas 2 toneladas, esas 2 millones de toneladas, ya nadie más podría vender guano salvo ellos. Salvo ellos. Ese era el acuerdo o el beneficio que ellos obtenían. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio que el Perú obtenía? Ya que el Perú obtenía. Ahí le estoy planteando. Ellos se comprometían a pagar toda la deuda externa del Perú. Toda la deuda externa del Perú. Y es un punto interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que se planteaba en la época es que, bueno, el guano ya fue. Fue una oportunidad perdida, ya fue una oportunidad perdida. Eso es lo que se terminaba planteando. Es decir,
Tuvimos muchos ingresos, no los supimos aprovechar. Pero además de que el guano ya no vale tanto, ¿ya? Las deudas que se han contraído durante la época de las propiedades falaz son muy altas. Entonces, vamos a pasar a una nueva era, ¿ya? Una nueva era donde el Perú no tiene mucha plata y tiene mucha deuda. Entonces, lo que se terminó planteando es esto, ¿no? Que la Casa Dreyfus venda nuestro guano, pero que pague nuestra deuda por completo. Es decir, que el Perú inicie esta nueva etapa, por lo menos con una deuda cero, ¿ya? Que empecemos desde cero, sin deuda alguna. Ese terminó siendo el proyecto del contrato Dreyfus. Lo segundo del contrato es que esta casa comercial francesa se comprometía a pagarnos cuotas mensuales por la extracción del guano del Perú. Y lo tercero es que si el Perú, ya si el Perú lo requería, le podíamos pedir adelantos de cuotas de dinero a la casa comercial francesa. ¿Ya? O sea, si yo necesito plata ahorita, le puedo terminar diciendo, mira, Francia o Casa de Dreyfus, págame, ya págame lo que vas a terminar pagándome de acá a 3 años, ¿ya? Y con eso aseguras de que puedas seguir vendiendo igual. Y la Casa de Dreyfus pagaba y pagaba y pagaba, ¿ya? Normal, ya, normal. ¿Qué pasó a continuación? Bueno, esta firma del contrato de Dreyfus que va a terminar, repito, siendo denunciada por esta licitación que no se terminó haciendo, acusando a Piero de terminar eligiendo a dedo, ¿ya? Quienes van a terminar siendo los ganadores de este beneficio, ¿ya? Va a traer estas consecuencias. Se paga la deuda externa, nos van a dar dinero y nos van a pagar adelantos, ¿ya? Pero a través de la venta monopólica del guano. Una pregunta de examen de admisión es, ¿y en qué se gastó en qué se gastó el dinero obtenido por parte de la firma del contrato de Dreyfus? ¿Ya? Y así que, este es lo que está acá en la diapositiva. Estos altos ingresos obtenidos por parte del Estado peruano van a ser invertidos en obras públicas. Esa fue una respuesta general, ¿ya? Y así se dio en el examen de admisión. Repito, las ganancias del contrato de Dreyfus principalmente van a terminar siendo invertidas en obras públicas, ¿ya? En obras públicas. ¿A qué se le llama obra pública? Se le llama obra pública cuando termina siendo hecha por parte del Estado, ¿ya? Del Estado, con dinero del pueblo, ya es una medida, una construcción hecha por el Estado. ¿Qué es obra pública? Una pista, una carretera, ya termina siendo un parque público, un colegio, eso es una obra pública, ya es una obra pública, cuando la hace la institución del Estado, ¿ya? Ahora, de las obras públicas, ¿cuáles van a ser las más destacadas que se van a terminar estableciendo? Bueno, voy a comenzar con esta, ¿ya? El Hospital 2 de Mayo, ¿ya? Recuerden que muchas obras terminan teniendo un matiz político, ¿ya? Un matiz político. ¿A qué me refiero? Se acusó mucho al presidente Mariano Ignacio Prado de lo siguiente, porque repito, le estaban chancando por cualquier cosa. Se le acusó que a pesar de haber ganado la guerra contra España, ya la guerra contra España, había muchos peruanos que habían terminado quedando heridos, lisiados, que habían perdido un brazo, una pierna, etcétera, que habían fallecido y que no se había terminado, uno, preocupando por la salud de estas personas o por indemnizar a ellos o a sus familias, ¿ya? La gente reclamaba precisamente por esa condición y la oposición va a terminar chancando al presidente Prado por completo. José Balta va a terminar dando una medida política, una medida populista, y va a terminar mandando a construir el Hospital 2 de Mayo. El Hospital 2 de Mayo no se le puso así de casualidad, es por el 2 de mayo del combate del Callao en la que se le gana a España, y donde se priorizó la salud de quienes se vieron afectados en la defensa de la soberanía nacional en la guerra contra los españoles. Esa fue una medida para la tribuna, para que la gente aplauda a Balta. Aplauda a Balta. Siguiente caso, siguiente caso. Lima seguía siendo una ciudad pequeña, pero no solamente era pequeña y hacinada. ¿Qué significa que sea hacinada? De que en un territorio pequeño vive mucha gente a la vez, ¿ya? Ese es hacinamiento. Espacio pequeño, mucha gente viviendo a la vez. ¿Lima era pequeña? Sí, yo te había dicho, ya desde el virreinato, que Lima solamente estaba conformada por 3 lugares en el centro. Cerca de Lima, Barrios Altos y Ardimaca, ¿ya? El otro punto de Lima era el Callao, por el puerto. Y el otro punto de Lima, ya que había crecido producto del crecimiento económico de la prosperidad falaz, era Chorrillos, Barranco, Miraflores. Nada más, para de contar, para de contar. Y después habían haciendas, chacras, por diferentes partes, pero Lima era una ciudad pequeñita y fragmentada. En el centro de Lima, recuerden que Lima estaba cercada, pero se le llama cercado de Lima. Estaba cercada por una muralla construida en el siglo XVII para frenar el ataque supuestamente de piratas y corsarios, ¿ya?
Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora, esta Lima, pequeñita, que tiene un crecimiento limitado porque hasta donde la muralla le permite solamente puede crecer, lo que se hizo fue, ¿qué cosa? Romper la muralla. La muralla de Lima, la muralla de Lima se destruyó. De la muralla de Lima solamente quedan dos muestras. Uno está en el llamado Parque La Muralla, no sé si conoces tú. Te vas a la avenida Bancay, como quien va para Hacho, y antes de cruzar el puente, te vas a la izquierda, ahí está el Parque La Muralla. Algunos investigadores dicen que esa murallita que está ahí ni siquiera está ligada a la muralla de Lima, ¿ya? Pero la que sí es indudablemente la muestra ya de la muralla de Lima, de este periodo luego destruida, se encuentra en el Agustino, muy cerca al cementerio Presbítero Maestro, ¿ya? Es una de las pocas muestras precisamente de la existencia de la muralla de la ciudad. Cuando se destruyó la muralla, Lima comenzó a crecer, su casco urbano comenzó a crecer, y comenzó a crecer lo que es el distrito de Breña, ¿ya? El distrito de Breña, ¿ya? No se olviden de ese dato, no se olviden de ese dato. ¿Qué más? Acá me hablan del Parque de la Exposición, porque es el Parque de la Exposición, no sé si lo conoces, espero que sí, ¿ya? Espero que sí. El Parque de la Exposición es el que se encuentra entre Paseo Colón y la Avenida Wilson, ¿ya? En la Avenida Wilson. Es donde está el Museo de Arte de Lima, ¿ya? Este parque que es muy concurrido, ¿ya? Que muy concurrido, fue construido durante el gobierno de José Val. Pero hay que tomar también algunas diferencias. No podía ir cualquier persona, no podíamos ir ni tú ni yo, ¿verdad? Ese puente era un espacio público, pero era un espacio para la gente popular, que iba con sus mejores trajes, ya con sus mejores trajes a pasar un pequeño descanso de fin de semana, ¿verdad? O sea, tú podías ir, pero al no estar bien vestido la gente iba a terminar mirando raro, era pobre, ¿verdad? La gente que se concentraba ahí era gente con dinero. ¿Y por qué se construyó un parque grande? Porque para ese momento este era un parque grande. Lo que pasa es que hay una visión francesa de la arquitectura. Entonces, alguno de ustedes quiere estudiar arquitectura, por si acaso, ¿ya? Si alguno de ustedes quiere estudiar arquitectura o quiere estudiar diseño, por ejemplo, no es una cuestión de solamente saber cómo hacer en AutoCAD paredes, ¿ya? O cómo hacer en una maqueta paredes, ¿ya? Sino que la arquitectura depende mucho de los conceptos, ¿ya? De los conceptos. El concepto de qué tipo de ciudad quieres terminar siendo, qué tipo de arquitectura quieres terminar teniendo, ¿ya? Por ejemplo, en esa época, insisto, era la arquitectura francesa, que era la arquitectura, tenía un nombre, ¿ya? La arquitectura biológica, estaba ligada a la imagen del cuerpo humano, ¿ya? ¿A qué me refiero? Se supone que la ciudad, ¿ya? Se supone que la ciudad está dividida como si fuera un cuerpo humano. Por ejemplo, ¿cuál es la función de la cabeza, del cuerpo humano? Bueno, la función de la cabeza es terminar observando, es terminar diciendo lo que se tiene que hacer, y además de eso es la función de pensar, ¿ya? Entonces, ¿quién era la cabeza? La cabeza terminaba siendo el órgano que terminaba tomando las decisiones, ¿ya? En términos arquitectónicos, es el lugar donde estaban los gobernantes, ¿ya? Entonces, había un espacio de la ciudad donde estaba el gobierno, el gobierno, el municipio, el congreso, ¿ya? Se relaciona el gobierno, la cabeza. ¿Para qué sirven los brazos y las piernas? Bueno, las piernas para andar y los brazos para trabajar. Entonces, este es el lugar donde están los sectores populares. Barrios Altos, Rima, Breña, Callao, esos eran los brazos de la ciudad. Eh, el corazón siempre está ligado a los militares, ya en campesinos para terminar peleando y a la patria. Pero también estaba, y ese es el concepto nuevo, los pulmones, ¿ya? Un cuerpo no puede terminar sobreviviendo si no tiene pulmones que le terminen brindando aire puro para terminar purificándose y respirar adecuadamente. Se necesitaban en una ciudad pulmones que terminen dándole vida a la ciudad. Y el Parque de la Exposición cumple esa función, cumple esa función. El otro caso es el puente Balta, profe, un puente con el apellido del presidente. Es que hay que tomar en cuenta, lo siguiente. Lo especial del puente Balta, ¿ya? El puente Balta, no es el nombre que tiene, ¿ya? Sino quién lo construye, ¿ya? ¿Quién lo construye? A ver, es muy conocido en la arquitectura universal algo, ¿ya? Te pregunto a ti, si yo te digo París, Francia, ¿ya? París, Francia, ¿cuál es la obra arquitectónica más conocida o más reconocida de París? A ver, muchachos, los que están ahorita en sala y están atentos a la clase, ¿cuál es la obra arquitectónica más conocida de París en Francia? ¿Ya? Tengo tres respuestas de los chicos que siempre están respondiendo. La Torre Eiffel, ¿ya? La Torre Eiffel, ¿ya? El Arco del Triunfo también es muy bonito, pero la más reconocida es la Torre Eiffel. Hasta el PSG, ya donde está ahora poniendo tiene la imagen precisamente de la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel se construye ya para conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa, en 1876. Pero se había terminado, se había comenzado a construir de mucho antes. Era una torre hecha de vigas de acero, ya de acero que iba a terminar describiendo eso. Para muchos, en el momento que está construyendo es una arquitectura horrible, ¿ya? Un montón de fierro puesto de manera erecta, ¿ya? Pero a otros terminaba siendo muy moderno, era la muestra del desarrollo industrial, ya basado precisamente en el acero, sobre la base precisamente del crecimiento económico de Francia, 100 años después de haber logrado su libertad y todo lo demás. Era todo un flor, ¿ya? Todo un concepto de por medio. Eiffel era un Gustave Eiffel, tenía siendo un arquitecto muy reconocido. Precisamente por el nombre, el renombre que había terminado ganando, Eiffel ya terminó haciendo algunas construcciones, algunas obras arquitectónicas en Argentina y en Brasil. Y como había venido a trabajar acá a Sudamérica, entonces el Perú dijo, ¿y por qué ellos tienen obras de Eiffel y yo no? Así que el gobierno de Balta le dijo, Eiffel, vente, construyeme algo, aunque sea un puente. ¿Ya? Así que Eiffel va a terminar diseñando la construcción del puente Balta. ¿Dónde queda el puente Balta, profe? Avenida Ubicamiento, como quien va a Amazonas. No sé, te ubicas tú, ¿ya? No sé, te ubicas tú. Es donde venden libros por lo general de segunda mano, algunos de ellos, también está mi libro para los que lo puedas terminar comprando, ya visitar nuevecito, por supuesto. Pero no solamente hay libros, sino que vas a terminar encontrando proyectos científicos para el colegio, etcétera, ¿ya? Si tú bajas alguna vez por ahí, el puente está hecho de una estructura de acero, con muchas figuras circulares. Eso terminó siendo el puente Balta, construido durante ese periodo. Repito, se le llama Balta por el presidente, pero lo hizo Gustave Eiffel. Fue uno de los grandes gastos absurdos. Yo siempre digo es el último gran gasto absurdo de la época de la prosperidad falaz. El puente lo puede haber diseñado Juanito el carpintero, ya, Luchito el cerrajero, si quería, ¿ya? Pero se le mandó a hacer a Eiffel porque un puente hecho por Eiffel, wow, ya, pero fue un gasto tonto, ya. Ahora, el caso principal es este. De todas de estas y las otras obras públicas que se van a hacer durante el gobierno de Balta, la más importante de todas terminó siendo la construcción de diversas vías ferroviarias. No estoy diciendo que se comienzan a construir ferrocarriles, porque espero que tú recuerdes que ya hemos hablado antes de esto. En el primer gobierno de Castilla se construyó el primer ferrocarril de Sudamérica, que es el Macayao. En el gobierno de Chenique está el Tanarica. En el segundo gobierno de Castilla está el Lima Chorrillos, ¿ya? Pero en la época de Balta se van a terminar construyendo 8 vías ferroviarias, que van desde las minas en la zona de la sierra, pasando precisamente de la sierra hasta el puerto en la costa y por las haciendas de donde se sacaban productos para la exportación. Minerales y productos agrícolas eran enviados a los puertos para terminar siendo vendidos desde afuera, ¿ya? O hacia afuera, hacia la exportación. Esta es una propuesta interesante. La Universidad de Ingeniería, hizo una pregunta muy buena acerca de este tema. Yo le preguntó, ¿cuáles son los personajes que estuvieron ligados al desarrollo de la construcción de muchas vías ferroviarias en el territorio peruano? Y la respuesta hacía referencia a tres personas. El primero de ellos es Manuel Pardo y Lavalle. Profe, el ministro de Economía de Prado, que en 1868, ya, Pardo es electo alcalde de Lima, hasta el año 70. Pero antes de ser ministro de Economía y antes de ser alcalde, Pardo era un intelectual bastante reconocido de la plutocracia peruana y paraguana. Sus investigadores dicen que era un personaje encantador. Me refiero a encantador no que, ay, qué churro, me refiero a eso. Me refiero a encantador de que Pardo tenía una serie de ideas interesantes con respecto al desarrollo económico del país, y Pardo podía tener detractores, ¿ya? Personas que no están de acuerdo con él y sus ideas, pero bastaba que te sientes a conversar un rato con Pardo para que termine diciendo lo que Pardo dice correcto, ¿ya? Pardo terminaba enamorando a la gente con sus ideas. Pardo tenía un discurso muy especial. Pardo decía que hay que convertir al guano en ferrocarriles. Esa era su propuesta. Hay que convertir al guano en ferrocarriles. Es decir, las ganancias que nos pueden terminar generando el guano, hay que invertirla en la construcción de vías ferroviarias, ¿ya? ¿Para qué? Para terminar uniendo al mercado nacional, ¿ya? Uniendo al mercado nacional para generar un mercado interno, para promover el desarrollo de las empresas, industria, puestos de trabajo y que la economía vaya creciendo. Esa era la propuesta de Pardo.
Pardo es el ideólogo de las construcciones de ferrocarriles de la época de Balta. Cuando Balta es el presidente, él es el segundo personaje ligado a esta época ferrocarrilera. Pardo el ideólogo, Balta el presidente, pero el tercer personaje importante es el ingeniero norteamericano llamado Henry Mays. Para eso nos vamos a la última diapositiva. Te estoy poniendo acá 3 puntos y una de ellas termina siendo el plan ferroviario. Ya el plan ferroviario que está por acá. Ya el plan ferroviario. Repito, el gobierno de Balta toma la decisión de invertir, en ferrocarriles. De todas las obras públicas, en las que más invirtió es en ferrocarriles. Para eso se trajo el experimentado ingeniero norteamericano Henry Mays, que era muy experimentado, pero que venía teniendo una pata de la cual cojeaba. ¿Ya? Él había huido de los Estados Unidos por evasión tributaria y había salido de Chile corriendo por estafa, por estafa. Y ahora el Perú lo contrataba, ¿ya? Cosa rara, ¿ya? Cosa rara. Henry Mays, Henry Mays es un ingeniero muy calificado, para que eso no se puede criticar. Y Henry Mays va a terminar planteando la construcción de varias vías ferroviarias que iban desde la sierra hacia la costa. Eso terminó siendo una obra de locos, de locos, es lo mínimo que se puede terminar diciendo. ¿Y por qué lo digo así? Porque construir ferrocarriles en Bélgica era facilito. Bélgica es una planicie, es un territorio ya muy largo. Los ferrocarriles pueden ir de un lado para el otro como se les dé la gana. Construir ferrocarriles en el Perú ya era muy difícil, tan difícil como que Perú clasifique por segunda vez consecutiva al mundial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra geografía es escarpada, con un montón de cerros y montañas y quebradas por todos lados, hace difícil precisamente la construcción de vías ferroviarias. ¿Ya? Pero May dice, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Claro está, te va a decir May, cuando este trabajo es difícil, va a terminar costando tanto. Él va a terminar haciendo un presupuesto sumamente inflado, ¿ya? Muy caro para la producción de sus vías ferroviarias, pero se terminó apostando por él. ¿Ya? Entre las 8 vías ferroviarias que se va a terminar diseñando, hay que tomar en cuenta que ninguna fue culminada. ¿Ya? Ninguna fue culminada. Repito, porque se fueron acabando los ingresos para invertir en ella, y porque el trabajo era muy difícil, y porque también había un robo monumental. ¿Ya? Repito, Mays va a terminar va a sobredimensionar la inversión, pero hay otro elemento que no podemos olvidar, la geografía. Mays va a terminar haciendo unos trabajos, pero monstruosos, para poder realizar vías ferroviarias. Digo, te digo monstruosos, solamente hay que ver un ejemplo. El más destacado, pero se lo pongo acá en la diapositiva también, es el llamado ferrocarril central. El ferrocarril central en la actualidad termina llegando desde Lima hasta Cerro de Pasco. ¿Ya? Este ferrocarril central se llamó Lima-La Oroya, ¿ya? Por el tren Macho, así lo van a terminar llamando. Lima-La Oroya por el trayecto y el tren Macho porque tenía que terminar pasando, ¿ya? Por zonas muy, muy, muy altas, ¿ya? Muy altas, para poder llegar precisamente hacia La Oroya, hacia Huancayo, hacia Cerro de Pasco, tenía que pasar por alturas más allá de los 4.000 metros. Y era, para la época, era una tarea titánica, era una tarea titánica. En esta imagen, que está en la parte superior, en la parte inferior a tu mano izquierda, tú puedes observar ya una fotografía del ferrocarril Lima-La Oroya, del ferrocarril Lima-La Oroya. Yo quiero que identifiquen, por favor, algunas cositas. ¿Ya? Lo primero que les pido que identifiquen es, en la parte superior derecha de esa imagen, hay 4 banderas. Quiero que me digas tú, a qué países pertenecen esas banderas que están ahí en el ferrocarril. ¿Ya? Yo sé que 3 las vas a sacar facilita. ¿Ya? Uno termina siendo la complicada. Dime tú a qué países le terminan perteneciendo esas banderas que están en ese ferrocarril que están dando. ¿Ya? A ver, ponme en el chat. O abre el micro. ¿Ya? ¿Cuántos somos ahorita? A ver. Somos 23 alumnos. ¿Ya? ¿Cuáles terminan siendo esas banderitas que están ahí? Ya. A ver, una es Perú y la otra es Estados Unidos, me dice. ¿Ya? Y otra más es Francia, acá. Ya me diste 3 de 4. ¿Cuál es la que falta? ¿Ya? A ver, además de Emily, ¿quién más está por ahí que quiera terminar lanzándose? Ya me dijeron 3, ¿ah? Perú, ya Perú es la que está acá. Ya, Perú es la que está acá. Aquí está la bandera peruana. Aquí está Francia. Aquí está la bandera de los Estados Unidos. Pero ¿cuál es esta? ¿Ya? Esta es la rara. Esa bandera, aunque no lo crean, es la bandera de China. ¿Ya? Eso, pero la bandera de China no es roja. ¿Ya? Con una hoz de un martillo y estrellitas. ¿Ya? No. Esa bandera de China es a partir de la revolución comunista de Mao Zedong de 1949.
antes de la Revolución Comunista, esta era la bandera de la China imperial, ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué está China ahí? ¿Por qué la banderita? Ah, ya, es porque la inversión es peruana. El ingeniero es norteamericano, Harry Mays, ¿ya? La plata proviene del contrato Dreyfus, ¿ya? Que son los franceses, pero la mano de obra termina siendo peruana y china, principalmente. Por eso es que ponen su banderita ahí como parte de esa representación, ¿ya? Estamos trabajando con iconografía. Segundo caso, ¿ya? Segundo caso. ¿Qué es un ferrocarril? ¿Ya? ¿Qué es un ferrocarril? Mira, el ferrocarril o el tren, el ferrocarril del tren, está compuesto por dos cosas: locomotora y vagones. ¿Ya? Locomotora y vagones. ¿Qué es la locomotora? La locomotora es esta que está acá adelante. ¿Ya? La locomotora termina siendo la máquina, ¿ya? Termina siendo la máquina que mueve a los vagones, ¿ya? Que mueve a los vagones. Entonces, ¿ya? Segundo punto, ¿ya? Este ferrocarril es muy importante porque quiero que entiendas solamente mirando el mapa lo siguiente. ¿Qué cosa es todo esto que está acá atrás? Todo esto que está acá atrás es cerro, es montaña, es montaña. Y precisamente este ferrocarril va a terminar pasando de una montaña a otra montaña. Pero para poder pasar acá, no va a pasar volando, ¿no? Necesito una vía ferroviaria entre un cerro y otro. Así que voy a tener que hacer ya una vía ferroviaria prácticamente colgante entre los cerros. Mira toda la cantidad de acero que se va a terminar utilizando para poder soportar el paso del tren. Mira estas columnas de acero que terminan yendo hacia el precipicio, ya hacia abajo, para poder sostener, ya para poder sostener el paso del tren. Esto es lo que hacía muy difícil la construcción de ferrocarriles y costoso precisamente esta producción. En esta construcción del ferrocarril central, como en muchas otras, se va a morir un montón de gente. Se va a morir un montón de gente. ¿Por qué? Porque se caía en el precipicio. ¿Ya? Juancito, pásame una tachuela. Y se terminaban cayendo. Pero no solamente eso, sino que la gente se moría de una enfermedad que se hizo común, la verruga andina. ¿Ya? La verruga andina. A la gente le iban a terminar saliendo verrugas, ya como si fuera como barritos ya en el brazo, que iban creciendo y luego generaban infecciones y morían. Espero que tú sepas, espero que conozcas, espero que recuerdes, ¿ya? ¿Quién es el padre de la medicina peruana, ¿ya? Que se hizo muy conocido precisamente por inocularse, inyectarse, ¿ya? La viruela, disculpa, la verruga andina, para poder saber los síntomas y poder atacarlo, ¿ya? Por le están poniendo, ¿ya? Uno nomás ya terminó respondiendo, ¿ya? ¿Cómo se llama ese personaje? Ese personaje se llama Carrión. ¿Qué Carrión? ¿Ya? No está bien, se llama Daniel Alcides Carrión. ¿Ya? Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión es el mártir de la medicina peruana. Él es un suicida, ¿ya? Es un suicida. Él creía que iba a terminar luchando contra el tiempo para poder no solamente descubrir los efectos, sino poder resolverlos. Pero lo que pudo, y eso es lo importante, es describir con conocimiento médico ya cuáles eran los efectos de esta enfermedad, pero lamentablemente falleció. Ya, lamentablemente falleció. Cuando hablamos, además de este periodo, también hay que tomar en cuenta otra cosa. Cuando se firma el contrato de Dreyfus y se le entrega el control de la venta monopólica del guano a los franceses, a los franceses, ¿qué pasó con los comerciantes peruanos de guano? ¿Qué pasó con la sociedad de consignatarios nacionales? ¿Qué pasó con la plutocracia, con los hombres más ricos del país? Se dieron cuenta, ya se dieron cuenta de que ellos podían ser muy ricos, muy poderosos, muy influyentes, pero, un solo ministro, ya, con algo tan poderoso como un lapicero, como una pluma, ya, terminó generando problemas para ellos, ya. Con solamente la firma de un contrato diferente, le terminaron quitando la base de sus ganancias. Estos empresarios que entendieron, ya, que entendieron que lo mejor que podrían hacer, ya, lo mejor que podrían hacer es eh, organizar un partido político y tomar el control del gobierno para que de esa manera nadie amenace el poder económico que ellos terminaban teniendo. Si yo tengo el control del gobierno, ya a través de un partido que me permita gobernar, podré recuperar el control urbano y además de eso, utilizar los recursos del Estado en mi favor, porque yo mismo voy a terminar estableciendo documentos para él. De esa forma, Manuel Pardo y Lavalle va a terminar formando un grupo llamado como la Sociedad de Independencia Electoral. ¿Ya? La Sociedad de Independencia Electoral nació casi como una encuestadora. ¿Ya? Ellos van a terminar reuniéndose con las familias más poderosas del país, hacendados azucareros, hacendados algodoneros, namonales, obviamente tierras en la sierra, diferentes empresarios laneros en la zona del sur, etc. ¿Ya?
banqueros, dueños de medios de prensa, y les van a ir haciendo una pregunta básica. La pregunta es, ¿les gustaría ser parte de un gobierno civil que no sea dirigido por los militares y que pueda terminar teniendo en sus manos el control del país? Y muchos dijeron sí, muchos dijeron sí. Es cuando la Sociedad de Independencia Electoral se dio cuenta de que había gente que tenía el interés de terminar cambiando la situación política y sacar a los militares del gobierno, decidieron hacerlo. Decidieron hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos, ya la Sociedad de Independencia Electoral, formó un partido llamado con el nombre del Partido Civil. ¿Verdad? Y el Partido Civil en 1872 va a terminar participando en las elecciones presidenciales y ganándola con Manuel Pardo y Lavalle como su candidato. No fue una cuestión fácil, ya no fue una cuestión fácil. Y esto yo te lo he dicho antes, pero te lo voy a hacer recordar. Desde la independencia no habían partidos políticos en el Perú. Y en realidad no había partidos políticos o no había muchos partidos políticos en el mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los partidos políticos eran considerados como facciones. Facciones. Es decir, un partido era visto como un grupo de gente, ¿verdad? Como un grupo de gente que se asocia, ya que se asocia para poder llegar al gobierno y hacerse del control del gobierno y de sus recursos. Es decir, es un grupo de gente que busca su beneficio personal, su beneficio particular. Bueno, ya bueno, para este momento, repito, Manuel Pardo logra organizar un partido y la gente ya no lo veía mal. ¿Y por qué no lo veía mal? Porque el discurso del Partido Civil va a ser bien simple, y eso ya lo vamos a ver la próxima semana con detalle. El Perú ha tenido la oportunidad histórica de crecer, ¿ya? De crecer, producto de la venta del guano, ¿ya? La oportunidad histórica de hacerlo. ¿Qué hizo? Simplemente la perdió, ya la perdió. ¿Por qué? Porque los militares han malgastado los dineros o el dinero procedente del guano, ¿ya? Nosotros, vayan a decir Manuel Pardo y su gente, somos empresarios muy ricos, ¿ya? Muy ricos. ¿Y de dónde hemos sacado esa plata? De los negocios que nosotros hemos terminado creando. Hemos creado una empresa, hemos hecho negocios que nos han sido prósperos, y gracias a la buena administración y a las buenas decisiones, terminamos teniendo lo que tenemos. Si nosotros hubiésemos dirigido el Estado, hubiésemos hecho crecer el dinero urbano. Si nosotros hubiésemos dirigido el Estado, ¿verdad? Como una empresa privada, hubiésemos terminado generando mayores ingresos. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada, todavía hay oportunidad. Entonces nosotros, los empresarios, nos estamos organizando para tomar el control del gobierno y terminar generando el crecimiento del país. La gente, repito, vio en este partido civil la oportunidad de desplazar a los militares que habían tenido un gobierno ineficiente. Y la gente votó masivamente por el partido civil. Bacán. Pardo fue elegido presidente, pero no le van a poner las cosas fáciles. Un grupo de militares, un grupo de coroneles del ejército peruano, ya llamados los hermanos Gutiérrez, van a dar un golpe de Estado. Entran a Palacio de Gobierno, ya toman como rehén a Balta y lo matan, ya el presidente Balta. Lo matan, ya lo matan. Pero ellos asumen el control del gobierno. Y es ahí donde la cosa se puso complicada. ¿Por qué? Porque el partido civil se dio cuenta de algo. Esto no es un golpe de Estado convencional. Esta es una forma de evitar que los militares pierdan el poder que durante 45 años han tenido, y además de eso evitar el ascenso de un civil como Manuel Pardo al gobierno. El partido civil comenzó a jalar a su gente, ¿ya? De profesionales, intelectuales, trabajadores, los terminó jalando al centro de Lima, con un montón de sapos extras que estaban por ahí. Y terminó arengándolos, ¿ya? Eso comenzó a meterles el discurso de que esto, lo que estaba pasando en este momento, no era más, ya no era más que un enfrentamiento, ya que un enfrentamiento con la élite civil, ya con la ciudadanía, ya no se está respetando el voto, ya no se está respetando el voto, no se está respetando la ciudadanía. Eso es lo que ellos van a comenzar a plantear como discurso, ¿ya? Tú has votado por Pardo porque consideras que es la mejor opción para el gobierno, pero viene el militar y no respeta eso y se impone a la fuerza. Eso ya no debemos soportarlo más. Ya pasaron 45 años, no hemos manejado muy bien el país, hay que terminar haciendo respetar nuestros votos. Con ese discurso la gente se exacerbó y pum, entraron a Palacio de Gobierno. Sacaron a los hermanos Gutiérrez y mientras los golpearon, los terminaron llevando a la pileta de la Plaza Mayor y los lincharon. En el linchamiento murió uno de los 4 hermanos, ¿ya? Luego les prendieron fuego a los 3 que quedaron con vida y uno terminó muriendo quemado, ¿ya? Los otros 2 que quedaron, bastante mal, evidentemente, van a ser atados de los pies a carrozas jaladas por caballos y los van a terminar arrastrando por el centro de Lima, ¿ya? Uno falleció, el otro estaba moribundo, y a esos 2 los colgaron del campanario de la catedral, ¿ya? Imagínate, yo siempre pongo esta imagen. Imagínate tú
de paseo por el centro de Lima, e imagínate eso, una turba sacando al presidente y hinchándolo en la pileta, ya, luego prendiéndole fuego, luego arrastrándolo como si fuera Aquiles arrastrando a Héctor después de la batalla de Troya, ya, y luego ahorcándolo. Imagínate una persona quemada, golpeada, ensangrentada, ahorcada en el campanario de la catedral del centro de Lima. Esa fue la imagen que se dio. Así, violentamente, se puso fin al gobierno, ya, a la época del gobierno militar, y se inició la época del primer civilismo, ya, un pardo a la cabeza. Pero el primer civilismo todavía es parte de la próxima clase que tenemos que trabajar, ya. Entonces, acabamos el avance de la clase ahí, y ahorita vamos a pasar a ver las dirigidas, ya, que nos corresponden de esta semana, ¿ok? Así que si tú ya la tienes y las estás trabajando, bacán, ¿ya? Pero vamos a verla ahorita. Déjame abrirlo un momentito para poder mostrarte. A ver, ahí está la dirigida. Te la estoy poniendo en pantalla para que lo puedas terminar viendo. Dice, pregunta número 1, perdón, indique las causas de la guerra entre el Perú y España de los años 1865 y 1866. Dice, 1, interés del Estado español por el guano peruano. Por el guano peruano. Eso termina siendo cierto. Esa es la causa de la guerra del guano del Perú. 2, el incidente producido en la hacienda Talambo, o sea, la muerte de este español y el reclamo de indemnización que se pedía. Esa no es una causa, esa termina siendo un pretexto. La formación de la cuádruple alianza, no, la cuádruple alianza termina siendo parte ya de las acciones de la guerra, más no una causal. Entonces la clave en la pregunta número 1 termina siendo la de dedo, ¿ya? La 3 no es una causa, me están pidiendo causas, ¿ya? Causas. La primera es causa, la segunda es pretexto, la tercera es parte de los hechos de la guerra, más no una causa, ¿ya? Solo uno. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo las causas, me están pidiendo lo verdadero. Así que la causa termina siendo solo uno y está en la de dedo. Pregunta 2. En el conflicto En el conflicto que enfrentó el Perú contra España en 1865, destaca el interés español por apoderarse de los recursos de la isla de Chinche, exigiendo al Estado peruano el reconocimiento de la deuda externa y la imposición de un comisario regio en nuestro territorio. La verdad es pasar al comisario regio. Recuerda que el comisario regio es el jefe de la fuerza policial del rey en su reino, ¿verdad? Entonces, cuando España nos dijo, tiene que venir a negociar un comisario regio, nosotros dijimos, no somos tu colonia, ¿ya? No se olviden. No obstante, el Perú recibió el apoyo de Chile, Ecuador y Bolivia formando la cuádruple alianza. La razón del apoyo de estas naciones radica en que, te lo dije en clase hace un rato, ya dice, defender los territorios sudamericanos del imperialismo colonial. Bueno, por ahí la idea, ¿no? La idea de que nos iban a recolonizar. Pues la A era correcta. B, la necesidad de conformar una federación de estados americanos contra la Santa Alianza. La Santa Alianza ya fue, ya no existe para ese momento. La integración sudamericana a la doctrina Monroe propuesta por Estados Unidos. La doctrina Monroe decía que si Europa invadía una parte de América, entonces Estados Unidos saldría a defenderla. Pero no era esto, Estados Unidos no nos ayudó en ningún momento de este proceso. La D, el interés de estas naciones por restaurar la Confederación de los Andes, no es lo que se buscaba. El argumento terminó siendo, hay que defendernos de la restauración del imperialismo colonial. Pregunta número 3. ¿Qué significó para el Estado peruano el resultado del combate del Callao producido el 2 de mayo de 1866 y que se muestra en la siguiente imagen? ¿Qué significó para el Estado peruano el resultado del combate del Callao? Bueno, en la imagen se muestra el combate del Callao. ¿Qué significó el combate del Callao? Bueno, haber derrotado a España, el intento de recolonizarnos, la segunda independencia y todo lo que quiera decir. Dice, la bancarrota fiscal debido al fuerte endeudamiento por la compra tardía de barcos. No. La destrucción del puerto principal del Callao y el perjuicio comercial al fisco. No. El puerto del Callao se va a ver afectado, pero ganamos la guerra y todavía habrá comercio. El triunfo del gabinete de los talentos presidido por Manuel Flor de la Valle o de la consolidación definitiva de la independencia política respecto a seis metrópolis. Eso es, eso es. Porque se está estableciendo, repito, la segunda independencia. Ya hemos vencido al país que nos colonizó y que ahora nos quiso volver a recolonizar. La mejor clave es esta última. ¿Qué cosa es metrópoli, profe? Recuerda que metrópoli se le llama al país que posee colonias, al país que posee colonias. España es la metrópoli y nosotros éramos su colonia. Entonces nos estamos separando de la ex metrópoli. Entonces, en la 3 la clave es la DDD. Pregunta 4.
A pesar de la victoria peruana en la guerra contra España, la situación económica del Perú se vio perjudicada por, repito, a pesar de la victoria peruana en la guerra contra España, la situación económica del Perú se vio perjudicada por, ¿ya? A ver, allá. ¿Por qué, a pesar de que hemos ganado, cuál fue la situación económica grave? No te olvides tú, es el tema de la presencia del salitre. Con la presencia del salitre, el precio peruano termina cayendo, ya termina cayendo. Entonces, ¿cuál es la clave? Dice, los altos gastos militares que hicieron por el conflicto, la caída de la exportación de los minerales en dicho contexto, pero no es mineral, ya es el tema del precio peruano. La presencia del salitre en el mercado internacional, que debilita precisamente el precio peruano, esa es la mejor clave, y el pago de la deuda de capitalización de Pucho, eso es lo que España exigía, pero no se lo pagamos al final. Entonces, la mejor clave en la pregunta número 4 termina siendo la alternativa C del caso. Ya, no te olvides. Pregunta 4, clave C. Pregunta 5. Pregunta 5. Dice, culminada la guerra contra España, el presidente Prado logró una imagen del gran héroe nacional por habernos otorgado la segunda independencia. Pero tras ello, las críticas a su gobierno fueron muy fuertes, siendo tildado de tirano por los congresistas del bando conservador y siguiendo protestas sociales como la de Juan Bustamante y Tucumán III. ¿Por qué se produce este levantamiento? ¿Ya? Dice, A, los abusos cometidos sobre las poblaciones indígenas. B, la expropiación de tierras en las que eran sujetos. C, el rechazo a la Constitución de 1867. D, la caída del precio de la lana en el mercado europeo. Mira, fácilmente puede ser clave la A o la B. Pero, yo considero que mejor clave termina siendo la A. ¿Por qué? Porque sí le estaban quitando tierras a los pastores para terminar criando a su ganado. Y además de eso había abusos con respecto a los tributos que se les venía cobrando y una serie de elementos más. Entonces, la expropiación de tierras es parte de los abusos. ¿Ya? La B está incluida dentro de la A. Por eso que la A es mejor clave. ¿Ya? Pregunta 5, A de avión. Pregunta número 6. Dice, la situación económica del Estado peruano durante el gobierno de Balta presentó la siguiente realidad presupuestal. ¿Ya? Dice, a ver, en 1868 el monte del déficit. ¿Qué es déficit, profe? El déficit termina siendo la cantidad de dinero, ¿ya? O la diferencia de dinero entre lo que gano y lo que gasto. Es superávit cuando yo tengo más de lo que he gastado. Es decir, yo tenía 100 y gasté 80, tengo 20 de superávit. ¿Ya? Déficit es, yo tengo 80, pero gasté 100. ¿Ya? Pero gasté 100. He tenido que endeudarme para poder seguir gastando. En 1868 el déficit era de casi 19 millones de soles, ¿ya? En el 69 17 millones, en el 70 7 millones y medio, en el 71, en el 72 ya no hay presupuesto. ¿Por qué? Porque no hay plata. ¿Ya? ¿Tiene plata por qué? ¿Tiene plata por qué? Porque no sabemos gastó toda la plata de la época del guano y la situación estaba cada vez más complicada. Dice, de lo expuesto en el cuadro anterior podemos concluir correctamente que la situación estuvo criticante del combate del Callao. ¿Ya? Bueno, no me están hablando de esa fecha. El combate del Callao es 1866 y el cuadro es del 68 en adelante. El guano se fue reduciendo, pero fue reemplazado por el salitre. No se ve acá, acá solamente habla del déficit o del dinero en general. La crisis económica fue progresiva y estaba relacionada al contexto político. Más o menos, ¿no? Es progresiva porque los ingresos van cayendo y por eso va a haber un fuerte déficit, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto es que perdimos la guerra contra España, ya no tenemos tanta plata por el yuan, no hay un conflicto político, hay un golpe de Estado, están los consignatarios saliendo del control del yuan, y todo eso. Eso es parte de lo que está en la alternativa C, me parece que es la más correcta. Dice, si no hubo presupuesto fue porque se priorizó el pago de la deuda externa e interna. Externa sí, pero nosotros no lo pagamos, lo pagaba la Casa Dreyfus. Entonces, la mejor clave acá fue esta, la crisis económica que fue progresiva, como lo puedes ver. ¿Ya? Cada vez tenemos déficit, déficit, déficit. Antes tenemos superávit y ahora tenemos déficit, al punto que luego ya no vamos a tener ni plata. ¿Ya? La clave termina siendo la C de casita. ¿Ya? La C de casita. Entonces, como muy bien dice Emily, la clave termina siendo la C. Ahí los que están respondiendo bastante bien. Vámonos con las 4 últimas, dice 17. Para el Perú ya era un buen negocio, pero ya no debía preocuparse por los ingresos, ya por los incumplimientos de los consignatarios. Además podía equilibrar su presupuesto, programar sus gastos y como si esto fuera poco, se olvidaba del problema de su deuda con los acreedores ingleses. La reacción de los consignatarios nacionales fue violenta, quienes basaban su protesta por ser los hijos del país o los peruanos afectados. Sus denuncias tuvieron eco en el Poder Judicial por el Congreso. Luego de encendidos debates o de mucha discusión, aprobó las condiciones del contrato de Dreyfus. De este modo, se pensó orientar el dinero enviado por Dreyfus hacia obras productivas.
especialmente en la construcción de ferrocarriles que se pensaban eran la vía segura al progreso. De esta forma, el presidente Balta gastó enormes cantidades de dinero en implementar su política ferrocarrilera. Muchas líneas se construyeron, otras quedaron a medio hacer, y las demás solo fueron esbozadas en proyectos. Lo cierto es que al final el dinero de Dreyfus no alcanzó. El Estado tuvo que volver a recurrir al crédito externo y afrontar el incontrolable déficit presupuestal. ¿Ya? Ya dice acá, según el texto anterior, el contrato Dreyfus, dice, ¿sirvió eficientemente para solucionar la crisis fiscal? No, ya no solucionó. Lo que hace es pagar la deuda externa, pero la cuestión es que no va a terminar, como dice al final, ya logrando solución por completo, porque ese se tuvo que recurrir nuevamente al crédito externo. ¿Ya? Dice B, permitió tener dinero para modernizar Lima, ¿ya? Permitió tener dinero para modernizar Lima. Eh, bueno, en parte, ¿no? Ya, en parte, pero no es lo que dice el texto. Te digo que en parte porque se va a construir el Parque de la Exposición, se va a terminar haciendo la destrucción de la muralla de Lima, pero no era eso el punto principal de este proceso, ¿ya? La C me dice, no resolvió definitivamente el problema de la deuda externa pública, o D, fue un paliativo a nuestra decaída económica. La situación es que no nos resuelve el pago de la deuda externa, porque se pagó, pero luego tuvimos que tener una nueva deuda. Y si fue un paliativo, esa es la mejor respuesta. Un paliativo termina siendo algo así como, tengo gripe, me tomo un Panadol, un paracetamol, ¿ya? Me va a terminar curando momentáneamente, me van a terminar pasando algunos síntomas del malestar, pero no me está curando la enfermedad, ¿ya? Entonces, eso es un paliativo, fue solamente una forma de terminar controlando la crisis que venía creciendo, pero no solucionable, ¿ya? Pero no solucionable. Vamos a la siguiente pregunta, ya vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 8. ¿Dónde está? Vamos a ver. Pregunta 8. En 1870 el Congreso Nacional ya aprobó el contrato Dreyfus para la venta del guano. Al respecto, el ministro de Hacienda peruano que firmó el contrato fue. ¿Quién fue el ministro que firmó el contrato Dreyfus? Terminó siendo Nicolás de Piérola, poderoso Nicolás de Piérola. 8, la clave en la D. ¿Ya? Durante el primer gobierno del coronel Balta, la política ferrocarrilera estuvo bajo la dirección de Henry Mays. A propósito, ¿qué se perseguía con esta política ferroviaria? Bueno, la idea era generar mercado interno, generar puestos de trabajo a través de la construcción de ferrocarriles. Por ahí va, ¿no? Dice, facilitar la explotación de los indios en la Sierra Sur. No, la idea es que yo no ferrocarriles porque los quiero explotar. ¿Ya? Los voy a explotar porque los ferrocarriles no es el objetivo. Dice, lograr una mejor comunicación con los países vecinos, no por tener un tren internacional. Agilizar el transporte de productos agrícolas y los minerales a la costa. Sí, como te decía, los ferrocarriles comenzaban en las minas de la sierra y pasaban por las haciendas, tanto de la sierra como de la costa, para el mercado interno y para la exportación. Promover la participación de los consignatarios en las obras públicas. ¿No? Los consignatarios ya fueron sacados del camino hasta que ellos recuperen el poder. Entonces, en la 9 la clave termina siendo la C de casa. Y la última pregunta, para que vayas a tomar tus alimentos, es la pregunta 10 que dice, Balta, como nuevo gobernante, requirió una imagen popular que le otorgue el apoyo de la población y ello lo encontró en Piérola, cuya imagen había destacado por las críticas realizadas a la plutocracia peruana de Guan. Una vez nombrado ministro de Hacienda, ya ministro de Economía, golpeó a dicho grupo, a la plutocracia, a través de, ¿cómo lo golpeó? Con la firma del contrato Dreyfus. ¿Ya? Establece el contrato Dreyfus, saca a los consignatarios nacionales, y ellos van a organizarse en el partido civil, ya no te olvides tú, con los que van a terminar llegando al gobierno. Así que en la 10 la clave termina siendo la de heredó, como bien dice Emita, ¿ya? Entonces, muchachos, esto es lo que tenemos que ver por el día de hoy. Entonces, ya terminamos la clase. La siguiente semana tenemos que ver primer civilismo, ¿ya? El gobierno de Manuel Pardo, el gobierno de Mariano Ignacio Prauss, segundo gobierno, y las características en general de este periodo, ¿ya? Que es el periodo previo a la guerra contra Chile. Así que me voy despidiendo y la siguiente semana nos vemos, ¿ya?